tenerlos. Así que le dejo con el doctor la jornada de hoy. Cualquier pregunta, duda, estamos a las órdenes. Pueden poner por interno, pueden poner, alzar su manito y preguntar. La idea de este evento es que nos actualicemos y pues si tenemos preguntas, lo podamos hacer y podamos despejar esas dudas. Así que un gusto para mí presentarle, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos. Primero agradezco a NAEM, Asesoría de Gestión de Calidad de Laboratorios, por la invitación, pues realmente es un placer poder abordar los temas de más actualidad que realmente tienen una implicancia muy, muy importante para la salud de toda la población. Entonces, justamente en esta charla vamos a abordar todos los tópicos más importantes para que todos nuestros profesionales de salud sepan a qué nos estamos enfrentando realmente, cuál es la variabilidad de los virus y cómo se comportan estos a lo largo del tiempo, en especial este virus que ya vamos a ver exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Realmente, como ustedes se han dado cuenta, los últimos años, los últimos meses han sido de mucha preocupación para todos porque hemos estado con muchos agentes patógenos. Así que es hora de entenderlos bien para poderlos enfrentar. Bueno, no sé si es que estamos ya compartiendo la pantalla, me parece que sí. Justamente es... Sí, ya le estamos viendo. Podemos dar paso. Correcto. Bueno, la charlita del día de hoy justamente es sobre la viruela del mono, viruela del simio, viruela símica, tiene algunos nombres, y es una visión clínica, diagnóstica e integral sobre el comportamiento de monkeypox virus, porque justamente monkeypox virus es el causante de esta infección en el marco de la pandemia de COVID-19, porque, como ustedes recordarán, el COVID no se ha ido y lamentablemente, pues, por algunas malas decisiones que a veces nos recomienda, mucha gente ha relajado las medidas de protección que teníamos desde antes y por esa razón tenemos pues muchos casos ya de aumento a través de COVID. Bueno, para poder abordar la viruela del mono, lo primero que tenemos que recordar es acerca de un gran familiar que tiene este patógeno, que es la viruela, ¿sí? La viruela, producida por el virus de la variola humana, como ustedes pueden ver en la imagen que está ahí, se divide en dos tipos. La viruela mayor que ustedes ven ahí en la parte superior y la viruela menor llamado alastrim. ¿Sí? La viruela mayor era la forma más grave. Recuerden que esta viruela de la que estoy hablando en este momento es necesario abordar porque es el antecedente para poder después entender recién lo que es la viruela del mono. Entonces, esta viruela, que tuvimos muchas pandemias de esta viruela hace muchísimos años, como les dije, su forma de viruela mayor era la más grave y tenía a su vez 4 subtipos: la común, la modificada, la lisa y la hemorrágica. Estas dos últimas generalmente eran mortales y muy graves. Y la viruela menor o alastrín, que era menos común y que era una enfermedad menos grave. Pero miren, ustedes se van a preguntar de dónde vienen los patógenos, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre he recalcado y he dicho, esto, por ejemplo, de que hemos vivido los 2 años anteriores con COVID-19, realmente no es una cosa que aparece de la noche a la mañana. Miren que los microorganismos y en especial los virus han estado con nosotros no decenas o cientos de años, sino miles de años. Miles de años. Entonces, estos virus cuando se enfrentan con nosotros, con el ser humano, realmente han adquirido a lo largo de la historia muchas propiedades antigénicas, muchos mecanismos efectores que tratan de evadir a nuestro sistema inmune. Solo con contarles, la viruela humana, producida por el virus variola humana, tiene una duración, un antecedente de 10.000 años antes de Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? O sea, este virus de viruela humana existió desde el 10.000 antes de Cristo. Entonces, imagínense, ustedes piensan que en todo este tiempo este virus no desarrolló muchas propiedades para tratar de vencer nuestros mecanismos efectores del sistema inmune, no desarrolló nuevas propiedades, nuevas formas, nuevas tasas de mutación. Claro que sí. Y esa es parte de lo que posteriormente vamos a ver aquí en la charla de por qué hay ciertos comportamientos tan raros de la viruela del mono. Entonces, miren,
en la primera imagen que ustedes tienen a la izquierda, es bonito un poco topar la historia, ¿no? Con toda la virología. Ese es Ramsés V, uno de los faraones que en ese entonces, en ese gran imperio que era de los egipcios, este es un faraón que murió de viruela. En ese entonces, para nuestros antiguos, ¿no es cierto?, pobladores a nivel de la tierra, estas situaciones que salían, estos brotes, estas pústulas, estas vesículas, significaban a veces hasta cosas divinas, hasta cosas mágicas. Y claro, esta es una de las figuras más destacadas que tuvo viruela y que murió por la viruela. Claro, en ese entonces se creía que con esta situación que le llegaba a él, pues era una cuestión divina, que luego él iba a ascender pues en el otro plano hacia instancias más superiores, ¿no? En la parte de la mitad ustedes tienen una imagen de una diosa de la India que se llama Shitala. Esta diosa de la India aparentemente tenía un canasto, tiene un canasto en su mano izquierda, y ese canasto es como que iba botando muchos pedazos de esa vasija, y esos pedazos eran como celestiales. Eso es lo que cuenta la historia, ¿no? Y esos pedazos le caían a las personas y eran beneficiadas cuando les aparecían estos pedazos como brotes, como pústulas, como vesículas. Entonces, claro, la viruela en la India fue más bien santificada y la gente quería que le dé viruela. Claro, lo que no sabían era que la viruela iba a matarles, a, a todas estas personas que iban a estar infectadas con eso, y luego de eso iban a ascender, claro, a unos planos más astrales superiores. Entonces, miren cómo se trata de mezclar, ¿no es cierto?, la parte divina con la parte que es netamente virológica. Por eso es muy importante el poder entender desde cuándo tenemos estos virus. Hay mucha gente que dice, miren, y me voy a hacer un paréntesis en este momento, hay mucha gente que dice que el coronavirus lo inventaron este año, lo inventaron en el 2019-20. Por favor, estamos hablando de miles de años atrás. Miles de años. Es una cosa bastante destacable de que tenemos que tomar en cuenta. Y miren, asimismo tenemos muchos incas y muchos aborígenes de diferentes países, por ejemplo, en México, ¿sí?, que también murieron de viruela. O sea, es decir, que la viruela ha estado con nosotros muchísimos años, muchísimas centurias, y es algo que nosotros tenemos que destacar. En la parte izquierda de esta nueva diapositiva, algo que ya nos compete porque estamos en América, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la historia, cuando hablábamos, por ejemplo, del Tahuantinsuyo, ¿sí? Cuando hablábamos de los patriarcas del Tahuantinsuyo, de Tupac Yupanqui, de Mama Oglio, que tuvieron a su hijo que era Huayna Cápac, y luego se acuerdan Huayna Cápac, padre de Atahualpa, de Huáscar. El que lo tienen ahí en la parte izquierda es Huayna Cápac. Entonces, aquí hay muchos de los historiadores tienen una divergencia, porque no saben si realmente cuando llegó la viruela a América, o la trajeron unos mismos aborígenes indígenas que viajaron a España y que luego regresaron al mismo imperio del Tahuantinsuyo y vinieron trayendo la viruela. Y otra teoría es que fueron los españoles los que llegaron con eso, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, la viruela llegó aquí a América, y claro, ustedes tienen en la parte central este gráfico que en su parte, ¿no es cierto?, vertical del lado de las ordenadas, estamos con la cantidad en millones de habitantes. Miren, a partir de 1518 más o menos teníamos 25 millones de habitantes, hablando de lo que es en México, por ejemplo. Y cuando vino la viruela, miren cómo la población fue descendiendo por la alta tasa de mortalidad. Por ejemplo, para 1568 ya tenemos menos de 5 millones. Es una cosa tremenda. Es una cosa que nosotros no nos hemos puesto a analizar, sino hasta el día de hoy que tenemos la oportunidad de hablar sobre este virus. Entonces, Huayna Cápac murió de viruela. Es una cosa que tal vez no nos acordamos, ¿no es cierto? Pero esa es la verdad. Huayna Cápac murió de viruela. En ese entonces, claro, lo relacionaban con castigos divinos, con que los españoles trajeron esto, que por eso el Inca murió y todo. Y ahora sabemos, ¿no es cierto? Ya en nuestro tiempo, en el siglo XXI, a qué es lo que nos estamos enfrentando. Entonces, y en la parte derecha ustedes tienen cómo fue pues la muerte, la alta tasa de mortalidad de los aborígenes, de los incas que teníamos nosotros en el Tahuantinsuyo a causa de la viruela. Imagínense lo que es bajar de 25 millones de habitantes a 5 millones o menos
hasta llegar, por ejemplo, a 600.000. Entonces, esa es una cosa terrible que nos hace ver cómo las pandemias han doblegado a la humanidad. Por esa razón, no es de sorprenderse que los virus y los microorganismos en general, pues, se comporten de esa manera. Cuando nosotros tenemos un enfrentamiento del ser humano a las pandemias, hay que tener mucho cuidado, hay que saber hacer las cosas, hay que saber a qué nos enfrentamos. Por eso siempre, y agradezco mucho nuevamente a Naén por implementar y por hacer realidad este webinar, porque tenemos que saber estudiarle al virus, entenderle al virus para poder enfrentarnos a eso. Es lo que siempre hemos dicho con virus de SARS-CoV-2 tenemos que conocerlo. Ahora ya tenemos otras cosas, tenemos la viruela del mono, tenemos la hepatitis aguda grave infantil. Tenemos que primero conocerle bien para poder enfrentar en todos los aspectos de los pilares de salud, en el diagnóstico, en la terapéutica, en la prevención y todo lo que resta, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importantísimo que ustedes vean desde dónde viene esto. Y claro, luego de todos estos antecedentes, para que vean desde dónde viene la viruela, pues sí, realmente se hicieron muchas campañas sobre la vacuna, y miren que desde ese entonces la vacuna nos ha ayudado muchísimo, ¿sí? Ese niño que está en la imagen de la izquierda, Raima Banu, fue el último niño infectado de manera natural, pero de la viruela mayor. ¿Se acuerdan que en el primer cuadro les dije que hay una viruela mayor y una menor? Entonces, él fue el último contagiado naturalmente de viruela mayor. La parte intermedia ustedes tienen el último caso de viruela menor, en cambio. Esto fue el 26 de octubre de 1977. Sí, este fue de un cocinero, ¿no es cierto? De allá justamente en Somalia. Entonces, estas personas se contagiaron naturalmente, es decir, adquirieron la enfermedad. Sin embargo, a ustedes tienen ahí una imagen a la derecha de una chica, ¿no es cierto? Esta persona, en cambio, en 1978 se contagió de manera accidental en el laboratorio. Ya les voy a contar la cuestión importante que también tenemos que conocer de esto, ¿no es cierto? Entonces, justamente para 1980, la OMS declara finalmente erradicada la viruela. Recuerden que hay estos dos términos, la eliminación, que es cuando ya tenemos los reportes en cero de un patógeno, pero en un lugar geográfico, o sea, en un área determinada geográfica. Pero en cambio, cuando decimos erradicación, quiere decir que el reporte, o sea, los casos están en cero a nivel mundial, es decir, que finalmente desapareció. Entonces, la viruela es uno de estos microorganismos que está erradicado. Pero hay una salvedad. Miren, ustedes se acuerdan cuando nos daban inmunología en la universidad, pues aquí tenemos al padre de la inmunología, Edgar Jenner. Entonces, miren, es tan importante en estos años, me remonto a 1796. ¿Se imaginan en 1796 que una persona comience a salirle pústulas, comience a salirle ampollas, comience a deformarse su cara, ¿no es cierto?, su cuello, su tronco, sus extremidades, y la gente no sepa por qué pasa esto, ¿no? Claro, aducían también castigos divinos, situaciones de los humores, todo lo que hemos leído, ¿no es cierto?, de la historia de la salud. Sin embargo, hay gente que desafió eso, ¿no es cierto? Hay gente que se puso a pensar y dice, bueno, ¿qué es lo que sucede? Entonces, este padre de la inmunología, Edward Jenner, él notó algo importante, ¿no es cierto? Notó que había vacas, porque por cierto, la viruela no es solo la viruela humana, la viruela del mono, hay la viruela bovina, hay la viruela de los búfalos, hay la viruela de muchos animales, sino que nosotros siempre, claro, nos encasillamos por la viruela que conocemos, ¿no es cierto? Y solo ahora por la viruela del mono, pero hay muchísimas viruelas más. Entonces, en ese entonces él se dio cuenta de algo, dijo, a ver, hay ciertas vacas que tienen pústulas a nivel de su cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando van las ordeñadoras de leche, ellas se ponen en contacto con estas pústulas. Y resulta que estas ordeñadoras de la vaca no les dio la viruela, a comparación de todo el pueblo donde ellas vivían, o sea, todo el pueblo contagiado de viruela, y las ordeñadoras de leche no se contagiaron. Entonces, esta persona dijo, bueno, en vez de estar desperdiciando el tiempo, voy a pensar por qué puede ser eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, a ver, algo debe pasar. O sea, ellas están en contacto y el patrón común que hay es que todas las vacas presentan estas pústulas. Entonces, recuerden que hay viruelas también en los animales. Hay viruela bovina. Entonces, claro, ahora, en ese entonces, claro, las ordeñadoras se estaban contagiando de esta viruela bovina, ¿no es cierto? Y también ellas desarrollaban la inmunidad de esto.
Por supuesto que la viruela que tenía el pueblo, la gente, era la viruela humana, pero hay una reacción cruzada, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros en esta pandemia del COVID nos decían que los niños, y tiene cierta parte de razón, los niños tenían una enfermedad más leve, les decíamos? ¿Por qué razón? Entonces había muchas teorías, muchas hipótesis. Una de ellas era que tiene menos receptores ECA y por tanto, como tiene menos receptores ECA, por tanto, no tiene dónde unirse el antígeno, ¿no es cierto?, del coronavirus y por eso la enfermedad es más leve en los niños. Esa es una teoría. Otra de las teorías era que como los niños, ustedes saben que el niño en su edad pediátrica está sujeto a los juegos, a los parques, juega con los amigos y se contagia de muchos resfriados comunes. Esos resfriados comunes, algunos de ellos, claro, hay muchos patógenos, pero muchos de esos resfriados comunes fueron por coronavirus diferentes al SARS-CoV. Fueron coronavirus por OC43, 229E, todos los que conocemos NL64. Y estos coronavirus de resfriado común produjeron en los niños, ¿sí?, una inmunidad que cuando vino el virus SARS-CoV-2 en este 2019-2021, se toparon con esos anticuerpos y por eso hicieron una reacción cruzada. Esa es otra teoría y tiene mucho sentido. ¿Por qué razón? Porque Edward Jenner hizo lo mismo. En 1796, imagínense, ahí no existía PCR, reacción en cadena polimerasa. Ahí existía algo que debemos explotar nosotros y que lo tenemos todos aquí arriba, ¿sí? Que es nuestro intelecto, ¿no es cierto? Ese coeficiente intelectual que todos tenemos que expandirlo porque somos capaces de hacerlo, con la lectura, con el desarrollo, el raciocinio y todo. Entonces esta persona dijo, a ver, claro, entonces lo que está sucediendo es que estas vacas tienen esta enfermedad que no sabemos cómo se llama en ese entonces, que era la viruela bovina, las ordeñadoras están en contacto al ordeñar la leche, se contagian de eso, están adquiriendo algún tipo de defensa, que después, claro, sabemos que son los anticuerpos. Y claro, cuando viene esta viruela humana y les llega a las ordeñadoras, no les coge la enfermedad o si les coge, es más leve. Ese es el principio de la vacuna. Por esa razón, se dice que Guayen es el padre de la inmunología. Desde ese entonces, claro, cuando él dijo eso, ¿qué sucedió? Hubo mucha gente que le dijo, está loco, ¿qué le sucede a usted? Estas son cosas del demonio y cosas así. Y ahí también hubieron los antivacunas. También ahí, porque decían, usted está loco, ¿cómo va a decir que usted entonces va a coger las pústulas de esas vacas o de esas personas, de las ordeñadoras, y usted lo que quiere es inocular después a alguien eso? Y eso fue lo que hizo. Dijo, bueno, si es que entonces las ordeñadoras están en contacto con estas lesiones de las vacas, yo puedo hacer lo mismo, puedo coger parte de esas pústulas e inocular en una persona para ver qué es lo que sucede. Y eso fue lo que hizo con un niño de 8 años. ¿Sí? Eso fue lo que hizo con un niño de 8 años que era hijo de un jardinero de ese entonces. Dale, por favor, pagando el micrófono, está... Ya, ahí creo que lo apagaron, ya. Creo que están emocionados de escuchar las historias de las vacunas. Pero mira, entonces, eso fue lo que él se ideó, dijo, a ver, entonces si es que está viendo esta inmunidad, ¿no es cierto? Yo puedo tomar parte de esas pústulas e inocularle a una persona y ahí le voy a dar esta defensa que está creándose, que en ese entonces no sabía exactamente qué era, pero que después ya sabemos que son los anticuerpos que se crean. Cuando recibo yo un patógeno, ustedes saben que se desencadena primero barreras naturales, inmunidad innata con sus 7 mecanismos efectores e inmunidad adaptativa, ¿sí? Que es la inmunidad tanto celular como humoral. Entonces, en ese entonces él cogió eso, hizo con un niño de 8 años, ¿y qué creen que pasó? Ya el niño de 8 años puede que le haya dado un poco de fiebre, algo, pero lo más importante es que nunca le dio viruela. Y él fue uno de los tantos pacientes que Edward Jenner pudo experimentar e inocular eso. Ese es el principio de la vacuna. Claro, imagínense, para poderle inocular eso al niño, tuvo que pedir permiso a los papás. Los papás dijeron, usted está loco, pero algo más allá de lo evidente nos dice que tiene razón usted y que algo bueno está haciendo. Cuando vieron que la gente que él inoculaba esto se salvaba de la viruela y no les daban la viruela, pues ahí sí ya no decían, no ha sido una locura, sino que tiene sentido. Y eso es lo que se pretende hacer. Entonces se dan cuenta cómo desde ese entonces la vacunación ha ayudado ostensiblemente al ser humano. Y claro, la vacunación tiene que también tener ciertos requisitos, que eso también hay que estar de acuerdo, porque claro, es como lo que me comentaban, ¿no es cierto?, de la vacunación de COVID, tiene que tener también
un intervalo adecuado de colocación y tiene ciertos requisitos. O sea, lo que siempre se ha recomendado es que, por ejemplo, para la vacunación de COVID, se tomen las últimas variantes, por ejemplo, la variante Omicron con sus sublinajes BA1, BA2, XD, XC, todos los que nosotros conocemos, y esos, a partir de esos, fabricar la vacuna para que de esa manera yo tenga las últimas variantes, los últimos linajes, y eso poder ofrecer como una vacuna anual, por ejemplo, en este 2022 o en el 2023. Una vez al año. Entonces, ahí hay sentido, porque claro, estoy cogiendo las últimas variantes y ahí voy a crear nuevos anticuerpos, ¿no es cierto?, con nuevos parátopos para que se unan a la epítope de los coronavirus que vengan en el exterior. Sí, pero no me serviría mucho si yo ya me pongo la vacuna de hace 2 años. Eso tampoco es así. Entonces, hay ciertos requisitos de vacunación. Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso entonces, pero es para que ustedes sepan eso. Sí, entonces miren cómo ahí los principios de la vacuna, que claro, existen otros datos históricos que en China también hicieron ciertos estudios, también en América, pero es más conocido con Edward Jenner, acerca de la viruela. Entonces, claro, en 1980 la OMS dijo ya, quedó erradicado, y eso es un gran paso que dio la humanidad, porque la viruela fue una pandemia terriblemente mortal. Como ustedes pudieron ver, fueron no millones, miles de millones de pacientes. Entonces, hay una situación particular. Dijeron, bueno, ya está erradicada, pero vamos a dejar en estado criogénico unas reservas de viruela. Y estas reservas de viruela existen todavía. Y una está en Rusia y otra está en Atlanta, en Estados Unidos. ¿Y por qué razón dejaron? Claro, entonces, miren lo que sucedió. Las personas hasta 1980 se vacunaban de la viruela, claro, porque hasta ese entonces había viruela. Pero desde 1980, cuando se declaró ya totalmente erradicada, ya no existió muchas campañas de vacunación de viruela y la gente ya no tenía esta inmunidad. Entonces, las personas que fueron naciendo desde ahí ya nunca supieron de la viruela y nunca les vacunaron. Entonces, esas personas actualmente, sí, son las que, claro, tendrían más riesgo de contraer porque no tienen, pues, la inmunidad. Y claro, todo depende mucho también de el tipo de sistema inmune que tengan, si tienen o no comorbilidades, cuánta duración tienen los anticuerpos, todo lo que hemos conocido en esta pandemia, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí es verdad que existen estas dos reservas de viruela, ¿sí? Entonces, ahí sí, por alguna mala obra, alguien podría tomar esas reservas y utilizarlo como arma biológica. Claro que sí. Y eso es algo que siempre yo lo he dicho, ¿no es cierto? Ese es el apocalipsis microbiológico, ¿sí? Es el apocalipsis microbiológico lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Pero es bueno saberlo, porque digamos el caso, algo que posiblemente esté sucediendo, este virus, como ya ven que es desde el 10.000 antes de Cristo, sigue mutando durante tantas centurias, tantos miles de años, y puede que sus compañeros de la familia ortopoxvirus, que ya vamos a ver cómo es Vaccinia virus y cómo es viruela del mono, pueden estar tomando también otros cursos epidemiológicos. Entonces, si en algún momento nuevamente se desatara por alguna razón la viruela humana del virus variola, ¿dónde tendríamos la vacuna? Y sería una cosa catastrófica a nivel mundial, porque no hay vacunas ahorita de viruela, excepto ciertas reservas que se tiene también de vacunas de viruela, pero que no alcanzaría para toda la humanidad. Entonces, esas son cosas que nos tienen que hacer reflexionar mucho, ¿no es cierto? Mucho, a veces hay que entenderle bien a esto. Entonces, ahora sí, miren, como ya entendimos de dónde estamos partiendo, ¿no es cierto? Con este virus que nos dejó muchísimas, lamentables, muchas muertes a nivel de la humanidad, pues ahora sí vemos lo que nos interesa el día de hoy, que es la viruela del mono. Entonces, claro, la viruela del mono viene de la familia Poxviridae, su familia Sordopoxvirinae, el género es Orthopoxvirus, sí, eso lo hemos escuchado, ya. Y este género Orthopoxvirus tiene 3 virus importantísimos. Uno que no consta ahí, que se llama el virus Vaccinia virus, ¿sí? Un segundo virus que es el virus de la viruela, el que acabamos de observar, el que acabamos de analizar, el que tenía desde el 10.000 antes de Cristo, por el virus de la variola humana. Y el tercero es el virus de la viruela del mono, ¿sí? Que tiene 2 clados que ya vamos a ver más luego, ¿no es cierto? Uno que es de África Central o del Congo, que es sumamente mortal, que es grave, y uno que es de África Occidental, que es más leve. Entonces, miren,
Eso es importante saber por qué. Porque si sabemos lo que, lo que hacía la viruela humana antes de que se invente la vacuna, clásicamente, históricamente, la viruela del mono no tiene esa patogenicidad. Es más leve, es autolimitante, como vamos a ver. Pero nadie sabe cómo se podría comportar realmente el virus. Y eso es lo que vamos a analizar. ¿Por qué razón no es necesario que yo me vaya a África, le tope a un mono que está con las pústulas y venga? Pues eso es lo más lógico que debería hacer, ¿no? Para contagiarme, pero no está actuando así el virus de la viruela del mono actualmente. Y ya vamos a ver por qué. Y es porque por las altas tasas de mutación que estos géneros de virus generalmente hacen a lo largo de la humanidad. Entonces, no es de sorprenderse que después tengamos más virus que estén comportándose de esta manera. Y peor aún con el proceso que hemos pasado de 2 años puestos las mascarillas y que ahora se están relajando mucho las medidas, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, miren, ahí lo tienen ustedes en un tamaño, 250 nanómetros por 153 nanómetros, un virus más o menos considerable. Y ahí lo tienen en una microfotografía electrónica. ¿Sí? Es hermoso ver esto cuando queremos ver los detalles, cómo son su forma, ¿no es cierto? Cómo se combina con el resto de elementos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El descubrimiento es un virus DNA de doble cadena, ¿sí? Entonces, desde esa parte, cuando ustedes escuchen virus DNA, estos virus ya no replican tanto. En cambio, cuando son virus RNA, como era COVID, entonces tienen una alta tasa de replicación mayor, ¿sí? El virus de la viruela del mono o símica o del simio se descubre en 1958 con 2 brotes que se tuvo a nivel, a ese año, ¿no es cierto? Pero el primer caso humano fue en 1970 en el Congo. Siempre vienen de allá estos pacientes, ¿no es cierto? Era un niño de 9 años, entonces ahí lo vieron que tiene esas pústulas. Era muy parecido a la viruela, pero no tenía las características clásicas como ya vamos a ver el cuadro clínico. Entonces, claro, en ese entonces dijeron, es muy parecido. Y como el niño tenía, pues, en el Congo, su mascota, los monitos y todo, y tenía relación con ellos, entonces los monos también tenían eso, y ahí fue eso. Una zoonosis, es decir, zoonosis, recuerden, es cuando los animales están infectados y cuando nosotros, pues, tenemos contacto con ellos, nos contaminamos. Entonces, eso es lo que pasó. Y claro, a partir de eso hubieron muchísimos más casos como ustedes tienen ahí abajo, ¿no es cierto? No solo en África Central y Occidental, sino Camerún, República Centroafricana, Costa de Marfil, el Congo, Liberia, Nigeria. En el 2003 tuvimos en Estados Unidos y ahora tenemos en América. ¿Sí? ¿Cómo ha ido variando esto? Miren, hasta cierto punto en el 2003 lo teníamos en Estados Unidos. Hubo un periodo en que no supimos de la viruela del mono, nadie sabía. Después en el 2021, julio del 2021, ya aparece un caso en Dallas. Qué raro, ¿no es cierto? Miren cómo ha pasado tanto tiempo y ahora, oh sorpresa, ¿no es cierto? En Maryland, en noviembre del 2021, hubo un caso. Y después ya este mayo del 2022 ya comenzaron con 9 casos en Reino Unido. Entonces, no sé si se dan cuenta que desde el 2003 pasaron muchísimos años, casi 2 décadas, y en el 2021 ya comienzan los casos, y en este 2022 el virus de la viruela del mono tomó su auge. El 18 de mayo en Canadá ya un caso, y de ahí sí 300 casos desde el 27 de mayo del 2022, en diferentes países: Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Portugal, Reino Unido, Suiza. Lo tenemos en América también. Entonces, ¿qué ha sucedido? Esto nos quiere decir que hay un comportamiento distinto del virus. Epidemiológicamente algo está pasando, no es lo mismo, no es el mismo virus que estaba en el 2003 en Estados Unidos y pasaron 20 años. Algo pasó en todo este trayecto, ¿sí? Y mucho más, no sé si se dan cuenta, en qué años es que comienza a mostrarse nuevamente su aparecimiento en el 2021. Y en 2021 estábamos en la pandemia de COVID. 2021, 2022 seguimos en la pandemia de COVID. Eso quiere decir algo muy importante. ¿Qué es lo que siempre les he comentado, no? Que son hipótesis, pero que tienen mucho sentido. Miren, es tan sencillo como esto. 2 años, ustedes no sé si se acuerdan, en marzo del 2020, cuando dijeron, bueno, el COVID está en Ecuador. Y en diciembre, cuando dijeron, el COVID está en Wuhan, China. Confínense, todos pónganse las mascarillas. Y al inicio de la pandemia, ¿se acuerdan que veíamos a toda la gente en las calles, inclusive con gafas, con guantes, mascarilla y todo ya? Y pasar así 2 años con la mascarilla, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que el virus de SARS-CoV-2 no ingrese a nuestro organismo, por supuesto.
Pero recuerden que no solo existe el virus de SARS-CoV-2, o sea, esta pandemia sí nos ha hecho estudiarle mucho el virus, pero también hay tuberculosis, hay micobacteria en tuberculosis, también hay metaneumovirus, también hay influenza, también hay adenovirus, también hay virus sincitial respiratorio, adenovirus F41, hay hepatitis, hay un montón de cosas. Entonces, todos estos 2 años no les hemos permitido a todos los microorganismos que ingresen a nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué han hecho estos microorganismos? Desesperados, porque necesitan un huésped, ¿qué creen que hicieron? Se metieron en otros huéspedes. Entonces, vieron por ahí mal parqueado un armadillo, ¡pum! Vieron por ahí un tejón, se metieron en el tejón. Vieron ahí un pangolín, se metieron en un pangolín. Vieron una ardilla, se fueron a la ardilla. Por esa razón es que ustedes van a ver tanta variabilidad. Por ejemplo, en influenza teníamos la influenza porcina, ¿se acuerdan? La gripe porcina, la gripe aviar, miles de gripes. Y eso es lo que ha sucedido con todos estos virus y con todos estos patógenos. Como no pudieron en estos 2 años ingresar de nosotros, se metieron en otros huéspedes, sufrieron altas tasas de mutación y adquirieron nuevas propiedades antigénicas. Por esa razón es que ahorita el comportamiento de la viruela del mono no es que necesariamente yo coja mañana un avión, me vaya al Congo, le tope a un mono y diga ya me contagié. Eso es lo más fácil de pensar. Pero no está comportándose así. ¿Cómo creen que en Argentina hay el primer caso de la viruela del simio? ¿Alguien de Argentina se fue a África? Posiblemente, ¿no? Pero no necesariamente es eso. Entonces, ya vamos a ver por qué. Eso es lo que está sucediendo. Sí, entonces, miren, casos confirmados para el 22 de mayo del 2022. Ahí tienen el cuadro. Miren, lo que está en celeste es de 1 a 5 casos confirmados y el que está en morado es más de 20 casos. Es decir, que miren cómo fue viajando y ya tenemos acá. Arriba en Norteamérica estamos con casos de 1 a 5 casos. ¿Cuál es la definición de un caso confirmado, de un caso sospechoso? Un caso confirmado, como lo tienen ahí, es algo que está confirmado por laboratorio con un resultado positivo de PCR para este virus de la viruela del simio. ¿Sí? También se puede confirmar por secuencia de nucleótidos con inicio de los síntomas desde el 1 de marzo del 2022. Es decir, que a partir de esta fecha, el 1 de marzo, si es que ustedes tienen pacientes con fiebre, con un exantema sin explicación, muy posiblemente sea viruela del mono. Y vamos a ver las partes de la transmisión, que es lo más importante y que no nos han dicho exactamente, porque como digo, uno piensa que esto es encontrarle al mono, ponerle las manos ahí en las pústulas y ya me contagio. O sea, no es así. Eso es lo más básico, es eso, ¿no? Pero no resulta actualmente de esa manera. ¿Y cuál es la definición de un caso probable? Pues esa es una pregunta de examen, porque es todo lo que ustedes ven ahí. Bueno, un caso probable se define con todas las características que ustedes tienen ahí, que no voy a ponerles a leer, pero que les resumo, que es una persona que puede tener un exantema inexplicable con síntomas similares a la viruela símica desde el 1 de marzo del 2022, resultado positivo de pruebas de laboratorio, ¿sí? Vínculos epidemiológicos, hay que ver si estuvo con alguien contagiado, un caso positivo, un sospechoso, antecedentes de viaje, sí, es importante. Y importante esto también, las personas pueden ser de cualquier orientación sexual. Ya vamos a ver por qué razón es que se ha visto más prevalencia en los hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿ya? Pero es de cualquier orientación sexual. Ahí tienen justamente lo que les dije, ¿no es cierto? Puede ser también en hombres que tienen sexo con otros hombres y puede ser también otro criterio para llamarse caso probable que una persona tenga simplemente la erupción maculopapular localizada con propagación centrífuga, que quiere decir que empieza aquí en la cara y se dispersa a lo largo del cuerpo, ¿sí? Tiene costras, linfadenopatías y muchas otras cosas más. Eso es la definición de un caso probable, para que ustedes lo sepan, ¿sí? Ahora, ¿por qué se han incrementado los casos? Esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta que estaremos haciendo muchos debates, muchos webinars, estaremos mucho abordando esto. Bueno, primero, lo más importante, lo que les dije, ¿no es cierto? Desde 1980 se erradicó la viruela humana, ya no se vacunaron las personas, entonces estas personas que no tienen la vacuna no crearon nunca anticuerpos porque no se vacunaron contra la viruela humana. Entonces, cuando viene la viruela del mono, no puede ser contrarrestada por esos anticuerpos. Entonces, a estas personas, por eso las personas jóvenes, desde esa época de nacimiento, pues tienen mayor probabilidad de enfermarse por la viruela del mono, ¿sí? Por lo que les acabo de mencionar.
Las tasas más altas, claro, se daban en África, en niños que no recibieron la vacuna de la viruela, por obvias razones, ¿sí? Y hay otra cuestión que hay muchos cambios en el suelo, los profesionales que tienen relación con el suelo, con los cultivos, se acercan mucho a los animalitos que están cerca de estos cultivos. Y como ustedes han visto, esto es una zoonosis, entonces ahí está uno de los nexos más importantes que ya vamos a ver que hay que tratar de prevenir, porque las zoonosis son las que nos están jugando ahorita a nosotros bastante importantemente con la producción de enfermedades y de comportamientos raros epidemiológicos. ¿Cuál es la etiología? Mire, esto es importantísimo porque nosotros pensamos que la etiología es el mono. Y el mono, y por eso se llama la viruela del mono. Sí, el mono es uno de ellos. Inclusive les cuento que el mono no solamente es una parte de los animales que nos pueden contaminar, sino que él mismo es víctima de la viruela del mono por otros huéspedes. Eso es algo importante. Y aquí está ese cuadro. Por eso, en este cuadrito ustedes ven estos animalitos así que se los ve tan bonitos, tan tiernos. Miren la ardillita ahí comiendo, ¿no es cierto? Su nuez, el puercoespín, la gacela. Todos estos animales, ¿sí? La exposición a estos animales pueden ellos estar contaminados, ratas, conejos, ardillas, monos, puercoespines, gacelas. Y puede ser eso el contacto directo con ellos. Que, ¿quién no ha topado una gacela cuando se ha ido o un venado? Entonces, por ahí está, ¿no es cierto? Esa es la razón para que esto no había antes, pero ahora está más exacerbado, es por todo lo que les comenté anteriormente. Claro, tener contacto directo con esto puede transmitir, ¿no es cierto? Y mientras también otras personas aborígenes en algunas poblaciones los capturan a los animalitos estos, los sacrifican y se preparan estos animales. Y luego de eso, que están preparados, los ingieren. Y esta ingestión también está causando infección. Mm. Se dan cuenta que esto es una cosa que es muy importante de conocer. Entonces, los mecanismos, claro, a nosotros cuando nos dicen ahí, viruela del mono, tócale al mono, no le toques a los monos o a alguien que tenga ampollas. Es lo más fácil, sí es uno de los mecanismos, contacto directo, ya, pero nadie se pone a pensar esto. Nadie se pone a pensar la variabilidad biológica de los microorganismos y cómo están ahorita comportándose. Mire, otra cosa, ¿no es cierto? Hay lugares, hay países, ¿no es cierto? Ustedes conocen mucho, ¿no es cierto? Y es muy respetable las culturas, aunque a veces por estas situaciones nos traen ciertas sorpresas, ¿no? Y todos conocemos lo que pasó con COVID, donde nació COVID, el virus SARS-CoV-2, en Wuhan, China, y en los mercados de Wuhan, China, no es que expenden un KFC, ahí tienen todo, toda la variabilidad que ustedes quieren, escorpiones, alacranes, arañas, tarántulas, perros, gatos, todo. Entonces, la diversidad de consumo de animales define el riesgo alto o bajo de la producción y del aparecimiento de esta viruela del mono. Por eso es que ustedes ven una de estas diapositivas que dice el consumo de la carne de caza. Claro, van a cazar y cazan generalmente los animales del bosque y esas carnes no están bien cocidas y también tienen ahí el contacto, ¿no es cierto?, del virus. Entonces, puede haber muchos mecanismos o puede ser que estos animales estas ardillas, estos puercoespines, estén en contacto con los reservorios clásicos que tiene la viruela del mono, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no es cierto? Que es ese perrito de las praderas y la rata de Gambia. Claro, eso es también otra de las posibilidades, pero por esa razón, esta es una de las preguntas y de los aspectos que todavía nadie está de acuerdo, pero que es muy probable. Yo les digo, es muy probable que esto es lo que está sucediendo, por supuesto. Por esa razón ya no se comporta la viruela como antes. Ya, y miren los reservorios naturales. Los reservorios naturales que clásicamente hemos conocido de la viruela del mono, los tienen ahí. Este animalito bien bonito, miren que ustedes lo tienen ahí a la izquierda, que se llama el perro de las praderas. Nombre científico, Cynomys. Este sí es un reservorio clásicamente natural de viruela del mono. Entonces, claro, si alguien va y le dice, mira qué bonito y le acaricia, este sí tiene el virus y se contagió el humano que lo acarició. Zoonosis. Zoonosis es contacto. Los animales nos transmiten a los humanos. ¿Sí? Lo clásico, porque la diapositiva anterior es lo que está pasando y nadie se da cuenta. ¿Sí? Y otro reservorio también natural son los roedores africanos como las ratas de Gambia. Miren esa rata grande, de tamaño grande, ¿no es cierto? Y también los monos, por supuesto, los monos.
¿sí? Pero nosotros pensamos solamente que el mono es lo único y nada más. No, miren que ha habido una amplia diversidad de animales que pueden estar favoreciendo esta zoonosis. Eso es lo que quiero que no se olviden de esta conferencia, por favor. No solo es el mono, son todos estos animalitos, ¿ya? Pero claro, lo que nos han enseñado, y bueno, está bien para algo pedagógico, ¿no? Es que se puede contagiar con piel lesionada, cuando la piel está lesionada y hay un contacto directo de estas ampollas de cualquiera, del humano, del animal, todo eso sí ingresa. Algo que no nos han dicho y que la viruela del mono clásico de hace años no estaba tan destacable como mecanismo de transmisión es el tracto respiratorio, y vamos a ver ahorita. Sí, esto también quedó en debate como lo del virus de SARS-CoV-2. ¿Se acuerdan cuando salió lo de coronavirus? Que decían que no permanece en el aire, y se demoraron semanas y meses, y todo el mundo, no, ¿cómo va a estar en el aire? Después que se murió mucha gente, dijeron, ¿saben qué? Es cierto, ha sido. Ha habido unas microgotas, unos microaerosoles que flotan y pueden estar 1 a 16 horas ahí. Pero es que eso es lógico. O sea, no se necesita eso hacer un estudio porque es un virus respiratorio, por Dios, es algo lógico. De la misma manera aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí también es otro mecanismo, el tracto respiratorio. Entonces, claro, ustedes ya piensan, ¿no es cierto? Si el tracto respiratorio es una forma de transmisión, ¿qué tengo que hacer? Ya les leí la mente. ¿Qué tienen que ponerse? La mascarilla. Entonces, por esa razón, claro, yo sé que a veces es un poco complicado, que la gente, yo entiendo, o sea, y bueno, lo primero del caso que alguna vez se les dijo, para que los pueblos, los países, las comunidades puedan seguir desarrollando su economía. Eso también es algo que se tiene que analizar. Y por supuesto nadie está en contra de la economía, todo el mundo tiene que salir a trabajar, todo el mundo tenemos que hacer que nuestros países de América, que están viendo muchos de este webinar, sigan produciendo. Pero pónganse la mascarilla, por favor. Mucho más si es que vemos que a nivel mundial hay ciertas cosas que no están bien, hay ciertos brotes que están produciéndose. Entonces, no nos cuesta nada hacer eso. Sigan trabajando, sigan haciendo todo lo que necesitan hacer, pero protegidos. Nada más. Nadie está diciendo tampoco que se confinen, que se queden un mes. No. Porque sabemos que si nosotros nos protegemos y utilizamos la mascarilla, entonces no van a ingresar estos patógenos. Así de sencillo. Así de sencillo. Y puede ir a trabajar y hacer todo lo que necesita. Yo sé que suena, ¿no es cierto? Porque todo el mundo dice, no, ya no, que no así, pero miren, hay cosas que todavía no explican las personas. La hepatitis aguda grave infantil es algo que no explican. Y ya hablamos también de eso y seguiremos hablando de eso también. Y las membranas mucosas, por supuesto, por la misma razón del contacto. Miren las vías de transmisión, si ya nos ponemos a ver así a detalle. Una de las que no nos han dicho tanto para viruela del mono es la propagación a través de las gotitas respiratorias. Estos dicen que es un riesgo teórico, que posiblemente se va por el aire. Yo les digo que sí es posible. Sí se transmite la viruela del mono por las gotas respiratorias. No vamos a esperar hasta diciembre que se hagan estudios y no sé qué, y recién diciembre digan sí. No, sí se transmite. Recuerden que le estamos diciendo ahora. Por eso, ¿cuál será uno de los protocolos de prevención? La mascarilla. La saliva también es infecciosa para la viruela del mono. ¿Sí? Claro, lo clásico conocido, contacto con animales enfermos o reservorios, que ya vimos, los animalitos, sí. Preparar o ingerir animales infectados, por supuesto, bueno, no creo que aquí nadie se coma un puercoespín y esas cosas, ¿no es cierto? Pero los animales hay que tener mucho cuidado, la zoonosis. La transmisión de animales a humanos, ya habíamos hablado, pero no solamente puede ser por el contacto, sino y por la ingesta, ¿no es cierto?, de la carne, sino también porque puede haber una mordedura o un arañazo. Y ese es un contacto con la piel y por ende esa es una de las vías de transmisión. Contacto directo cutáneo, por supuesto, por piel, por fluidos corporales, materiales de la lesión, ¿sí? La persona infectada puede transmitirle, sí. El contacto indirecto también, por ejemplo, con materiales de la lesión pustulosa o ropa de la cama contaminada del paciente. Entonces, miren cómo hay una amplia gama de transmisión. Y claro, hemos escuchado mucho de los casos actuales que se ha visto en hombres que tienen sexo con otros hombres, pero no significa que solo ellos se contagien, no. Ellos también pueden contagiarse por obvias razones, por el contacto directo que tienen, ¿sí? Y si es que hay una lesión ahí, obviamente con una piel erosionada,
hay el contacto y el ingreso del virus. Pero eso también puede pasar en una pareja heterosexual. Sí, también. Solamente que en esos pacientes justamente hubo esos hallazgos de esto, ¿sí? Y recuerden que también es por gotitas respiratorias aparte del contacto directo. Muy importante esta diapositiva para que ya sepan que no solo es por contacto directo. ¿Qué es lo que ha variado en la transmisión actual de viruela del mono? Lo primerito es que cómo es posible que estén casos fuera de África. Claro, o sea, y lo peor en pacientes que nunca se fueron a África, o sea, eso es lo que nadie entiende. Lo que sucede es que se está produciendo, miren, la viruela del mono clásicamente tenía una transmisión de persona a persona no muy eficiente. O sea, para que haya una transmisión de persona a persona, es decir, que yo esté aquí con alguien, ¿no es cierto? Y se transmite la viruela del mono, es un mecanismo no tan eficiente en la viruela del mono clásica. Sin embargo, por todo lo que les conté anteriormente, la pandemia, el COVID-19, la mascarilla, lo que no pudieron encontrar al huésped humano, aprovecharon otros. Y claro, ahora que ya la gente está sin mascarilla, está un poco más relajada, este virus mutado ingresó y la transmisión de persona a persona es más eficiente y se ha incrementado. Esta es una de las causas para que, claro, ahí sí entendemos, ¿no es cierto? Claro, primero hay la zoonosis, les contamina a la persona y luego esta persona contamina a otra persona. Ese es uno de los mecanismos. ¿Se dan cuenta? Ahora, la mayoría de los casos no están relacionados con viajes a países endémicos. Claro, es lo que les comento. Porque antes uno pensaba y dice, bueno, yo no me voy a África o no me junto con nadie que se ha ido a África y no me contamino de la viruela del mono. No, no es así ahora. Entonces, hay la aparición de múltiples clústeres no vinculados. Es decir, lo que les acabé de comentar, ¿no es cierto? No solo por los viajes ni contactos cercanos, sino por toda esta zoonosis y la transmisión de persona a persona. Es decir, que las cadenas de transmisiones no detectadas se han incrementado y esa es una falla de las autoridades y de las instituciones sanitarias, que no nos explican exactamente cómo se está transmitiendo, por qué razón. Imagínense en Argentina, ¿por qué razón aparece? Es por estos mecanismos. Es porque los virus, cada que van evolucionando, adquieren nuevas tasas de mutación, nuevas propiedades. Son enemigos bien poderosos. Por eso alguna vez digo, más que las bombas atómicas y todo, el apocalipsis microbiológico es muy importante de tomarlo en cuenta, ¿sí? Ya hablamos de la parte sexual, ¿no es cierto? Que no necesariamente es de hombre, es de gente homosexual, sino también heterosexual, por el contacto de piel a piel, o por la transmisión respiratoria por gotitas, no necesariamente por eso, ¿sí? Entonces, miren, los riesgos de la transmisión, y esta es una diapositiva muy importante. A ver, existe un riesgo potencial de transmisión entre humanos y animales. Ya, esta parte es muy importante ya. Habíamos hablado de la zoonosis, pues es decir, que hay se van al zoológico, ¿no es cierto? Y ha habido una ardilla y esta ardilla ha estado en contacto con con uno de los perritos de las praderas y ya está con el virus. Entonces llego y digo, qué bonita ardilla, contacto, me tomo una foto, todo, y ya, la zoonosis, ¿no es cierto? La ardilla me transmitió a mí. Ahora la pregunta es, yo me voy a mi casa, tengo mi mascota, y yo le acaricio a mi mascota, ¿le puedo yo transmitir a mi mascota este virus? Esa es otra de las preguntas que tampoco nos han respondido y la van a tener aquí. Entonces, este riesgo de que nosotros transmitamos del humano ahora, ya no la zoonosis, porque la zoonosis es del animal a humano, ahora del humano al animal. Y claro, nosotros no es que en la casa tenemos un puercoespín de mascota o una ardilla o una gacela, ¿no? Nosotros tenemos generalmente perros, gatos, ¿no es cierto? Bueno, gente que tiene conejos, hámster y cosas. Pero es posible que yo, humano, que ya me fui al zoológico y le acaricié a la ardilla que está con el virus, ¿le puedo transmitir al perrito? Eso es algo que todavía no responden, no hay artículos. Y la respuesta es sí. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese es otro mecanismo que tal vez no estamos tomando en cuenta, ¿no es cierto? Entonces existe el riesgo de que esta enfermedad se vuelva endémica y por eso hay que tener prevención con las mascotitas, con los perros, ¿no es cierto? Ojalá que no haya desarrollado tal compliance
adherencia, afinidad a las mascotas del virus que haga eso, ¿no? Pero con el tipo de comportamiento que estamos teniendo, lo más probable es que sí. Entonces, hay cosas que todavía no nos han dicho toda la verdad completa, ¿sí? Entonces, ¿qué retos tenemos de preguntarnos, ¿no es cierto? ¿Qué está impulsando este brote para que se haga mucho más grande fuera de África? Es todo lo que les comento. Y claro, muchas personas ya hicieron el análisis genético para ver qué es lo que ha pasado con el virus. Capaz que se mutó, se transformó algo, ¿no es cierto? Pero no se ha informado ningún cambio genético. Puede ser que por estos tipos de eventos específicos, como lo que les hablo de la zoonosis, de la persona a persona, que aumentó ya la eficiencia de transmisión y todo eso, esto puede estar produciendo, ¿no es cierto? Sin embargo, la comprensión de la cinética viral y la infectividad de este virus es deficiente. Si imagínense con virus de SARS-CoV-2, que 2 años hemos estado leyendo, pero todos son artículos de COVID, de COVID, de COVID, de COVID, de COVID, de COVID, y seguimos pensando que qué es lo que sucede ahora con COVID. Y seguimos hablando, mucho menos de la viruela del mono. No sabemos nada desde quien les habla. Imagínense, estamos enfrentándonos a un pariente de un virus que tiene 10.000 años de vida. Nosotros humildemente cumpliremos 100 años, si Dios lo permite. Y la viruela, en cambio, cumplió sus 10.000 años. Entonces, ¿quién tiene más experiencia y más sabiduría? Creo que lo tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, es demasiadas cosas que hay que seguir abordando. Por eso es importante estos webinars para poderles dar la otra visión. No solo lo que nos dice, que está bien, que es lo básico, que es lo pedagógico, sino lo que ustedes tienen que racionalizar siempre para poder llegar a un proceso de toma de decisiones y de esa manera implementar eso en sus laboratorios. El periodo de incubación, ¿se acuerdan lo que era un periodo de incubación? Era el periodo desde que yo me infecto, desde que un paciente se infecta hasta que comienza a mostrar síntomas. Durante este periodo no es contagioso, hablando de la viruela del mono. Y muchos autores pues le dan un rango amplio de 7 a 14 días o puede variar de 5 a 21 días. En el periodo de incubación no hay síntomas. Entonces el hombre puede estar feliz, puede estar caminando, puede estar haciendo sus actividades, puede estar en cualquier situación. El problema es cuando ya comienzan los síntomas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empiezan los signos o síntomas? 1 o 2 días previa a la erupción. Antes de la erupción se produce este periodo prodrómico. Aquí hay un debate también, porque dicen, ¿desde cuándo es infectiva la persona con la viruela del mono? Entonces, lo clásico es que desde que comienza a aparecer el primer enantema, las ampollitas, ¿no es cierto? Eso es lo clásico, pero como los virus están mutando, muchos dicen que ya inclusive en el periodo prodrómico podría ya haber cierto grado de transmisibilidad. Ojo. Entonces eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Claro, los síntomas son más leves que la viruela humana, la que vieron de Guaynacapa, todo eso. Este es más leve, sí. Y por lo menos hasta ahora se ve que está actuando de esa manera. Los pacientes pueden tener fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares de garganta, de espalda, se sienten asténicos, agotados, con tos, escalofrío, y hay algo que nos han dicho que es muy importante. La viruela humana, la que observamos en las primeras diapositivas, esa no mostraba linfadenopatía. Pero la viruela del mono sí muestra linfadenopatía como ustedes tienen ahí en la imagen de la derecha, ¿no es cierto? Miren, de las cadenas cervicales, por ejemplo. Pero no solo esas, puede haber linfadenopatías a nivel submaxilar, pues tenemos cervical, pues tenemos axilar, inguinal. Esta es una gran diferencia. Entonces, esto es para todos los profesionales de salud que ya atienden pacientes. Si ustedes tienen un paciente con un exantema que no tiene explicación, que viene con fiebre y que le viene con una linfadenopatía, uno de los diagnósticos diferenciales tiene que ser la viruela símica, ¿sí? Y luego, ¿qué sucede? 1 o 3 días posteriores a la fiebre y hay la erupción. Entonces, esta erupción, ¿no es cierto? Que esta palabra que ustedes la vieron en una diapositiva centrífuga quiere decir que comienza en la cara y comienza en la boca y se extiende a todo el cuerpo. Ese es un patrón. No es que comienza en el abdomen y luego se va a la cabeza, no, no. Es centrífuga. Entonces,
Comienza en la cara, en la boca y se va hacia las extremidades, hacia abajo del cuerpo. Y ahí comienza el aparecimiento de las lesiones ya. Aquí viene la parte dermatológica bien bonito para los dermatólogos, ¿no es cierto? Comienza con el enantema, las máculas, las pápulas, en ese orden, la vesícula, la pústula, la costra y la erupción resuelta. Entonces ya vamos a ver uno por uno, miren. Ahí tienen ustedes un recorrido, miren cómo comienza desde que es la vesícula temprana, que está en el A, la pústula ya pequeñita de 2 milímetros, la pústula ya con umbilicación, miren, este pequeño ombliguito que lo tiene en el centro, esa es una característica que es una de las fases. Cuando ya se ulcera la lesión y queda esta concavidad, ¿sí? Y la madurez, la costra ya de la lesión madura hasta que ya ha sido removida parcialmente. Eso es lo que se ha visto, ¿no es cierto? Tiempo de duración ya van a ver, ¿no? Cada etapa tiene 1, 2 días, 5 a 7 días y hay una que dura mucho más. Entonces, la primera que se produce es justamente el enantema. El enantema son las primeras lesiones, ¿sí? En lengua y boca, ¿sí? La segunda es la mácula. La mácula tiene una duración de 1 a 2 días. Justamente el término mácula significa mancha. Por eso tienen esas imágenes ahí. Y comienza de forma centrífuga, no se olviden, en la cara y luego se extiende a brazos, piernas. O sea, son como manchas y las manchas son planas. Y luego esta mácula, que son manchas, se transforma en una pápula. La pápula ya comienza a tener una convexidad, es decir, se hace redondita. Dura de 1 a 2 días. Al tercer día de la erupción las lesiones progresan y se hacen de planas a elevadas, ¿sí? De macular a papular. Luego viene la fase de vesículas. Estas fases son las más reconocidas. Duran de 1 a 2 días. Casi en el cuarto o quinto día las lesiones se vuelven vesiculares, elevadas y llenas de líquido clarito. Entonces, esta fase y la que viene son las que son más conocidas, las que nos han mostrado más las imágenes de la pústula, por ejemplo. La pústula es una de las fases que dura más, dura de 5 a 7 días. Y en el sexto a séptimo día las lesiones se vuelven pustulosas, llenas de líquido, ¿no es cierto? Y miren, algunas de ellas, como en esta imagen, miren aquí en el quinto dedo, que es en el meñique, tiene una umbilicación, es decir, esta pequeña hendidura que tiene. Esa es una característica muy particular que tiene esta viruela del mono. Permanecen 5 a 7 días antes de formarse las costras. Todo este tiempo está transmitiendo el virus. Las costras, en cambio, tienen una duración de 7 a 14 días. Ahí se van sumando todo, ¿no? Hasta cuando ya tenemos las 2 a 4 semanas que llamamos que ya es la fase autolimitante, ¿no? Formadas al final de la segunda semana y pueden permanecer una semana antes de caerse. Entonces es una etapa de costras. Mire cómo van pasando, ¿sí? A nivel dermatológico. Eso para el dermatólogo es extraordinario ver la evolución de estas lesiones. Y la erupción resuelta es cuando ya prácticamente se termina todo, ¿no es cierto? La piel se vuelve más clarita porque se va cayendo las costras. Puede permanecer o se puede caer la costra y el paciente ya, una vez cumplida esta, ya no es contagioso. Entonces, miren toda la evolución que tiene a nivel dermatológico esta viruela del mono. Y ahí tenemos un cuadrito para que ustedes vean, ¿no es cierto? Todo lo que hemos mencionado, por ejemplo, en A y D, mire, tenemos aquí la lesión vesicular pustulosa, aquí están. B y C, aquí estas son más manchas, mire, o sea, máculas. D y E, justo vemos aquí en la uña, son lesiones subunguiales. La F y la G, pápulas. Pápulas, recuerden que ya es convexa, es redondito, pápulas más sutiles y vesículas más pequeñas. Esta de la H es una imagen de un absceso profundo que teníamos. Qué interesante, ¿no? Cómo van evolucionando las lesiones. Ahora, eso es lo que clásicamente hace, pero ¿me puede dejar complicaciones esta viruela del mono aparte de esto, no es cierto? Sí. Hay que tener mucho cuidado porque puede dejar cicatrices deformantes, puede hacer infección bacteriana si no se cuidan las lesiones, puede darme complicaciones de bronconeumonía a nivel respiratorio. Algo clásico, la queratitis. La queratitis es la inflamación de la capa del ojo llamada córnea. Hay ulceraciones corneales, hay ceguera y hay septicemia. Esto es lo que se ha reportado como complicación. Sin embargo, como les acabé de mencionar,
puede haber otras complicaciones más severas y más raras. Miren, por ejemplo, casos en que esta viruela del mono me puede afectar el sistema nervioso central, es decir, me da encefalitis. Y hay la presencia de inmunoglobulina M encontrada en el líquido cefalorraquídeo. Eso es algo bien raro, pero que no podemos descartar. Entonces, mucho cuidado con esos pacientes inmunodeprimidos, los pacientes crónicos que pueden hacer eso. Y puede haber compromiso de las vías respiratorias por linfadenitis, por supuesto que sí. Que es un mecanismo respiratorio, entonces puede llegar a eso. Son lo más raro, pero no por eso imposible. Y hablamos del periodo de incubación. Esta enfermedad puede durar dependiendo de la inmunidad, ¿no es cierto? 2 a 4 semanas. Generalmente es autolimitante. O sea, en la mayoría de los casos evoluciona solita como la varicela. Y en el plazo de 2 a 4 semanas, dependiendo de la inmunidad del individuo, se resuelve solita. Sin embargo, se han reportado que en África puede haber tasas de mortalidad hasta de 1 de cada 10 personas que contraen la enfermedad. Y recuerden los clados que les hablé, ¿no es cierto? Y vamos a ver la gravedad, una diapositiva que hay de gravedad de la viruela símica. Entonces, si es que es un clado del Congo, del África Central, ese sí es muy posible que puede causar la muerte, mucho más si es que el paciente tiene comorbilidades, es inmunodeprimido, tiene alguna enfermedad. Sin embargo, hasta ahora tenemos mejores resultados, autolimitante, y esperemos que el virus se pueda seguir comportando, por lo menos en ese aspecto de esa manera. Justo lo que les decía, miren, ¿de qué depende la gravedad de la enfermedad? Bueno, de muchas cosas, ¿no? De la salud del paciente, la ruta de exposición que se haya llevado, pero también otro factor es de qué cepa del virus estemos hablando. Las cepas del virus se les llama grupos genéticos o esta palabra que se llama clado. Hay dos tipos. El de África Occidental, si es un virus de la viruela del mono de África Occidental, la enfermedad va a ser leve, autolimitante, no va a haber muerte y una transmisión limitada de persona a persona. Pero si en cambio el clado de la viruela del mono es del África Central, llamada del Congo, esa es una viruela del mono grave. Tiene mayores mortalidades y la propagación está bien documentada de persona a persona. Aparentemente, hasta ahora, el clado que tenemos es el de África Occidental, es decir, el leve. Y esperemos que siga así. Ahora, preparación y recaudación de especímenes, claro, debe haber una comunicación efectiva de las medidas de precaución. Imagínense de lo que estamos hablando, en especial en el entorno hospitalario. El sistema etiquetado tiene que estar bien definido para evitar errores, ¿no es cierto? Mucho más cuando ya manejemos muestras de pacientes, ¿sí? Porque podemos estar expuestos al virus de diferentes maneras. Pues ustedes saben que ya en el área hospitalaria podemos estar expuestos a ¿qué? A lesiones de pinchazos, a contacto directo con la muestra, a aerosoles, y por ende, entonces, ¿qué tenemos que poner? Mascarilla, gafas. Y hablando en el laboratorio, y hablando en el hospital. Objetos cortopunzantes, por supuesto. Si me pincho, contaminación. Eliminación correcta de los recipientes apropiados. Entonces, ahí viene una parte de calidad, ¿no es cierto? De bioseguridad. ¿Dónde van los cortopunzantes? ¿Dónde van los hechos comunes especiales? El autoclave, ¿cómo está funcionando? ¿Está bien? Y todo depende también de los procedimientos y materiales de la fase de erupción. Hay que hacer el reporte al epidemiólogo, a la persona del control de infecciones y el uso de equipo de protección personal. En los hospitales, en los lugares donde se manejen las sospechas de estos pacientes, como ya les digo, ¿no? Si les llega en emergencias un paciente con fiebre, con un exantema inexplicable, y ¡tac! Una linfadenopatía submucosa, posible que sea la viruela del mono. Entonces, equipo de protección. Con tristeza se puede ver que lamentablemente muchos profesionales no usan el equipo de protección adecuado, mucho más en el hospital. Bueno, una de las causas, sabemos que tal vez el aspecto logístico de ese hospital tal vez no tiene los recursos para proveer eso, y debería ser así, eso es lo ideal, pero de todas maneras, entonces debería cubrir el profesional eso, porque es su salud, ¿cierto? Pero sobre todo eso, la segunda parte es que no lo usan porque ya no quieren, porque ya pasó la pandemia y ya todo está bien. Sí, puede que están los casos menos, aparentemente, porque ya está habiendo un incremento, por ejemplo, en COVID,
porque son brotes a veces que se producen. Entonces estos brotes otra vez están produciendo casos positivos, la gente otra vez está tosiendo, la gente otra vez está enferma. Hay que tener cuidado, no solo de COVID, sino de todo lo que les estoy comentando, ¿sí? Y muchos recomiendan el uso de materiales de plástico en lugar de vidrio por varias razones. El vidrio se rompe, puede haber también hay un accidente laboral. La toma de muestras, mira, esto es una parte importantísima. Recuerden, mucho del aseguramiento, y justo Naem, ¿no es cierto?, vela por eso, la gestión de calidad, aseguramiento de calidad de los laboratorios. Una parte para asegurar que el resultado sea eficiente, sea certero, es que la muestra sea bien tomada. Y ya tuvimos muchos casos en la pandemia de COVID, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hisopado nasal, cogían aquí nomás un poquito ya, falso negativo. En Leishmania, por ejemplo, no toman bien la muestra, ¿no es cierto? No le hacen sangrar un poco, no toman del centro la muestra para que luego pongan la coloración de Wright y nunca se encuentran a mastigotes a pesar de que tienen una Leishmania. Falso negativo. Y así podríamos nombrar un montón de patógenos más. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que se debe tomar una muestra de más de una lesión de diferentes partes del cuerpo porque tienen diferentes apariencias. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Ya lo vimos. El primer diagnóstico, el de primer impacto, es el diagnóstico clínico. Todo lo que vieron el enantema, ¿no es cierto? Lo que vimos las máculas, pápulas, pústulas, todo, ¿no es cierto? Las costras, la erupción resuelta, todo. Entonces, si viene el paciente con fiebre, lo que le estoy diciendo, con un exantema sin otra explicación, las erupciones vesículo-pustulosas y que pudo haber un contacto, una sospecha, ¿no es cierto? Y linfadenopatía, es muy probable que tengan ese diagnóstico de viruela símica en sus hospitales. Entonces ya saben esas cosas importantes. Por ejemplo, no se olviden que esta viruela tiene linfadenopatía, tiene ganglios. Eso no tenía la viruela humana que habíamos comentado de hace muchos años. Y el diagnóstico laboratorial, PCR, específica para el virus. Pero como es una patología que no ha estado con una alta tasa de prevalencias o de incidencias, no es que el reactivo se consiga aquí y ya mañana te trae, ¿sí? Peor la secuenciación de nueva generación o la microscopía electrónica. Entonces, ustedes si gustan, pueden también en internet revisar. Hay un protocolo, ¿sí?, de reacción en cadena de la polimerasa para este virus, para este ortopoxvirus. Recuerdan que los ortopoxvirus les dije que eran tres importantes, ¿no? El vaccinia virus, el virus de la viruela humana, la variola humana, y este virus de la viruela del mono. Entonces, claro, por esa razón, esta PCR se llama una PCR en tiempo real para ortopoxvirus no variola. Claro, porque la variola es la viruela humana, la que habíamos hablado, que mató a Huayna Cápac y todo, ¿cierto? Del Tahuantinsuyo. Entonces es no variólica, sí. Ahí ustedes van a encontrar esto que es exportado por el CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, ¿sí? Y hay una parte importante que no nos vamos a meter a hablar solo de PCR, que es hermoso, ¿no es cierto? Pero ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Desde que se inventó la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, pues sus fases de desnaturalización, donde aumentan la temperatura, luego la hibridación, bajan la temperatura, luego vienen las polimerasas, la extensión y todo lo que nosotros conocemos. Pero es importante que en este protocolo del CDC, estos valores del CT, que se llama el umbral del ciclo, Cycle Threshold, así se llama en inglés, el CT que está ahí en español. Entonces, miren, cuando es positivo, este valor de CT está en menos de 37 para viruela del mono. Cuando no es concluyente, si es que tiene o no tiene, es cuando está en este rango, ¿no es cierto? Entre 37 y 40. Pero en cambio, si es que tiene umbrales de ciclo, o sea, CT, más o igual a 40, ahí es negativo. Entonces, de esa manera se hace el reporte, con esos valores, ¿no es cierto? Entonces, claro, si alguien sale de 58, por ejemplo, de CT, entonces ese paciente sería negativo para viruela del mono. Si un paciente tiene 15, ese sería positivo. De eso se trata, ¿no es cierto? Algún rato que hablemos de reacción cadena de la polimerasa, ahí vamos a ahondar, ¿no es cierto? Los CTs, los cycle threshold. Tratamiento. Miren, ¿qué es lo que habíamos dicho? ¿Es una enfermedad autolimitante? Sí. En 2 a 4 semanas, en la mayoría de los casos,
Está resuelta, no hay tratamientos específicos. Los brotes se pueden controlar, claro, si es que vimos que hay zoonosis, entonces, ¿cómo se debe controlar? Evitar el contacto, utilizar mascarilla y todo, ¿no es cierto? Porque en África sí se ha visto que la tasa de mortalidad puede ser del 1 al 10%. La vacuna contra la viruela, o sea, la variola humana, puede proveer una protección, sí, porque hace reacción cruzada, como habíamos hablado al inicio. Hay otros medicamentos como Cidofovir, el ST-246 para controlar los brotes. Y hay una inmunoglobulina que se llama vacinia, que se usa para controlar el brote, que ya vamos a hablar de eso. Y mira, aquí hablamos un poco de las vacunas. Estos temas que son de vacunas que a veces causan mucha controversia. Para esta viruela del mono hay una vacuna que se llama Jynneos, llamada también Invamune o Invanex. Ha sido autorizada para prevenir viruela del mono y la viruela humana, porque entre las dos hay relación, ¿no es cierto? Como les dije, ¿no es cierto? Si la vacuna de la viruela puede producir una reacción cruzada y favorecer, ¿no es cierto?, para la protección contra la viruela del mono. Al menos al 85% se ha visto. Y hay otros protocolos que, por ejemplo, dicen, ¿qué pasaría si la persona ya se contagió de la viruela del mono? ¿Le puede vacunar? Se llama vacuna post-exposición y ya vamos a ver qué sucede. En esos casos, generalmente, podría hacerla menos grave la enfermedad. Justamente esta vacuna Invanex o Gineostom, como les dije, es de tercera generación, porque las de otras generaciones de primera y segunda tienen más efectos secundarios. Esta tiene un virus vivo modificado de lo que se llama viruela vacunoide de Ankara, así se llama. Y es autorizado por la EMA, miren, en Europa en el 2013. Indicada para pacientes VIH, ¿no es cierto? No hay muchos datos en personas inmunodeprimidas porque es un grupo, ¿no es cierto?, selecto, que no es tampoco tan prevalente. Pero lo que es importante es, miren, y aquí vuelven a recalcar, el uso de vacunación contra la viruela humana, variola, ¿no es cierto?, con fines de profilaxis previa a la exposición, no puede en este momento considerarse especialmente para todo mundo, ¿sí? Claro, porque no es que es una cosa como el COVID, o sea, no es que es una pandemia ahorita que tenemos demasiados datos crecientes abruptamente. Tenemos brotes, que es diferente. Y esperamos que eso siga así, que lo más probable es que así sea. Hay otra vacuna que es la ACAM, que ustedes ven aquí. Esta, en cambio, contiene el virus Vaccinia-V. ¿Se acuerdan? Nuevamente les vuelvo a recalcar, ¿no es cierto? Los géneros ortopox virus, Vaccinia-V, el virus de la viruela y el virus de la viruela del mono. Entonces, claro, aquí utilizan el virus Vaccinia. Este está autorizado para inmunizar a pacientes de al menos 18 años y se puede usar en personas expuestas a la viruela del mono bajo protocolo de investigación. Ahora, ¿cuándo es importante dar estas vacunas, no es cierto? Cuando se administran antes de la exposición es lo más lógico, es lo que estamos tratando de hacer, es decir, vacunar antes de que yo me infecte. Eso es lo ideal, porque ahí yo vacuno antes de que una persona se infecte, le creo los anticuerpos, esta persona desarrolla anticuerpos, y si en algún momento se contagia, esos anticuerpos lucharán contra ese agente patógeno. ¿Sí? Esto es lo que se recomienda con estas dos vacunas que les he comentado, con ACAN y con Ginesto. Sin embargo, hay otros protocolos, como les comenté. ¿Qué pasaría si pongo la vacuna a alguien que ya le dio? Miren, por ejemplo, para la administración de la vacuna ACAM, este tiene un virus vivo que se inocula en la piel. ¿Sí? Pero este virus replica y puede propagarse a otras partes del cuerpo. Esa es la parte mala de esta vacuna. Por eso hay que tener precaución en prevenir la propagación del virus de esta vacuna. A diferencia de la vacuna de Gineostom que tienen ahí, que si bien administra un virus vivo, este virus no se replica. Por esa razón, no se replica en el cuerpo, ¿no? Por esa razón, de estas dos vacunas, esta es la más indicada. ¿Cuál es la particularidad? Que se necesitan de esta vacuna colocar 2 inyecciones subcutáneas con 4 semanas de diferencia. Eso es muy importante. Es como cuando hablamos, ¿se acuerdan de la vacuna de Pfizer de COVID? Que les decíamos que tienen que ponerse las 2, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Con un intervalo específico. Entonces aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Deben tener 4 semanas de diferencia y las 2 inyecciones.
Aquí no hay riesgo de propagación a otras partes del cuerpo porque no se replica este virus vivo, a diferencia de la otra que era la acá. Y deben ponerse ambas dosis de la vacuna, si no, no funciona completamente. Esa es una parte muy importante. ¿Quién debe recibir la vacuna? La ACA está recomendada para laboratorios que trabajan con ortopoxvirus y personal militar. Claro, es que ellos van a la selva, van a todos lados, ¿no es cierto? Y la de Gineastone, recomendada para la protección de personas con riesgo de exposición profesional a ortopoxvirus. Como les dije, a nivel mundial no existe pues una tasa tan abrupta como para llamar esto una pandemia. Recuerden que pandemia es cuando se esparce, pero en cantidades macro a todos los países, ¿no es cierto? Como pasó con virus SARS-CoV-2, con pandemia de COVID-19, como sucedió alguna vez con gripe española, con viruela mismo, ¿sí? Menos mal no tenemos este caso. Por esa razón no es que se necesita que días de mañana váyanse a los centros de salud y vacúnense contra la viruela. Recuerden que la vacuna de la viruela no es que van a conseguir así, por todo lo que comentamos al inicio de la charla, ¿no es cierto? Entonces, la prevención es importantísima. La eficacia de la vacuna, hablando de la vacuna, ¿no es cierto? Contra la viruela, la vacuna de la viruela me provee 85% de efectividad contra la vacuna de la viruela, contra la viruela del mono. Y eso es algo muy importante. Por eso en esta parte dicen, miren, las vacunas contra la viruela y viruela del mono son efectivas para proteger a las personas contra la viruela del mono cuando se administran antes de la exposición. Ahora, si una persona se contagia, como ya les dije, ¿le puedo poner la vacuna? Sí, pero en este caso me ayuda a hacer la enfermedad menos grave de lo que ya es. Esa es la vacuna post-exposición. Es posible. CDC recomienda que la vacuna se administre dentro de los 4 días posteriores a la fecha de exposición del paciente. Es muy posible que si se ponen estos 4 días, es muy posible que prevenga la aparición de la enfermedad. Pero si se le aparece, si se le coloca, perdón, ya el paciente se infectó, ¿no es cierto? Y le colocan la vacuna a los 14 días, de 4 a 14 días después de que ya fue expuesto y contagiado, entonces la vacuna ya no puede prevenirse la enfermedad, sino reducir los síntomas de la enfermedad. Por eso nuevamente ahí ponemos en rojo, ¿no es cierto? Lo importante es ponerse antes de la exposición, prevenir, ¿no es cierto? Claro, si estuviéramos en el marco de una pandemia por viruela del mono, todo el mundo tendríamos que vacunarnos y nuevamente tendrían que pasar todo lo que sucedió con COVID, ¿no? Pero hasta el momento no tenemos esos índices estadísticos que nos digan que esto va para una pandemia. Y esperamos que sea así. Revacunación después de la exposición. Sí, las personas expuestas al virus que no han recibido la vacuna contra la viruela en los últimos 3 años deberían considerar vacunarse. Claro, pero como les dije, no es tan fácil conseguir la vacuna de la viruela, porque ya está la viruela humana, la variola, está erradicada. Y aquí volvemos a recalcar, ¿no es cierto?, que mientras más pronto la persona reciba, será más efectiva su protección. Y aquí viene el tema siempre tan debatible, ¿no? Riesgos de la vacuna. Y esto como hemos discutido, Dios mío, con COVID-19, lo de las vacunas. Algo tremendo, algo que es certero, algo que es científico, fundamentado, es que las vacunas han salvado vidas, no solo de COVID, sino desde muchos antes, la polio, difteria, tétanos, viruela, COVID, influenza. Pero las vacunas también tienen que tener ciertos requisitos, cumplir ciertos lineamientos. Hay que actualizar las vacunas, hay que colocar las vacunas en un intervalo adecuado. Por ejemplo, una vez al año, una vacuna de influenza es correcto. Sería incorrecto que yo les diga, miren, de influenza este año, pónganse en enero la primera dosis, en febrero la segunda de influenza, en marzo la tercera de influenza. No, eso estaría mal. Lo que es correcto es que la vacuna de influenza tiene que ser anualmente y realizada con las últimas cepas del virus de la influenza. Entonces ahí es una vacuna que me va a asegurar una efectividad muy importante. Pues si me pongo la vacuna este 2022, me pongo la vacuna de influenza de hace 10 años,
¿qué es lo que cree que va a pasar? Y hay nuevas cepas y no va a resultar. No va a reconocer el parátopo del anticuerpo con el epítopo del virus de la influenza y por tanto no va a haber la neutralización. Esos son datos y lineamientos que toda vacuna debe cumplir. Entonces, hay que darle a la vacuna su parte favorable. A lo largo de la humanidad ha salvado vidas. Y la parte, en cambio, que hay que hacer concientizar en las empresas es que tienen que hacer la vacuna como tiene que ser. Con las últimas cepas, las últimas variantes, los últimos linajes, dependiendo del patógeno, y en un intervalo adecuado, para dejar que la respuesta inmune pueda tener su ascenso, tener su meseta y luego tener su descenso. Lógico, pues por eso es que decíamos que, claro, si es que yo me pongo la vacuna de COVID, déjenle que se expanda esa respuesta inmune, que lleguen los 6 meses, 7 meses, 8 meses en algunos pacientes y luego haya la curva de descenso. No me voy a poner ahorita en junio, hoy día la dosis del COVID y pasado mañana me pongo la otra dosis, o sea, tampoco funciona así. Ya, entonces, eso es lo que... Los riesgos de la enfermedad siempre serán mayores que los de la vacuna, es decir, que hay que vacunar. La viruela del mono puede causar la vacuna, ¿no? Perdón, la viruela puede causar fiebre, cefalea, dolores musculares de espalda, ganglios linfáticos inflamados, todo. Pero la vacuna, un riesgo de que me ponga la vacuna y me dé una fiebre es preferible antes que pueda pasar alguna cosa. La tasa de mortalidad en África ya vimos que es de 1 a 10% de personas infectadas. ¿Y qué reacciones puedo tener con la vacuna? Puedo tener fiebre, cansancio, ganglios inflamados, y solo 1 a 2 personas de cada millón podrían tener complicaciones graves. Esto es algo que hay que tomarlo y hablarlo muy seriamente, muy científicamente. Todo medicamento, todo fármaco tiene efectos indeseables. Todo fármaco. Entonces, alguna vez me decían a mí, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? A ver, paracetamol. Una tableta de paracetamol de 500 miligramos. Si yo me la tomo cada 4 o 6 horas por 2 días, me va a quitar la fiebre. Si me tomo, en cambio, 13 gramos de paracetamol, me intoxico y me puedo morir. El mismo medicamento me puede salvar la vida, me puede ayudar a quitar la fiebre, también me puede matar, me puede intoxicar. Entonces, todo fármaco tiene efectos indeseables. No puede haber un fármaco que diga, no, este nunca le hizo nada a nadie. No. Habrá algunos organismos, o sea, habrá algunos pacientes cuyo organismo, por su inmunosupresión, por su autoinmunidad, tal vez no reaccionen de igual manera a las vacunas que las personas inmunocompetentes. Y eso es algo que hay que decirlo, porque es verdad. Entonces, en ese paciente que posiblemente tenga alguna enfermedad autoinmune y le pusieron una vacuna y tal vez él reaccionó mal, es porque su sistema inmune, porque sus comorbilidades hicieron eso. Pero si le pongo a un inmunocompetente, no va a pasar nada más de lo normal, una fiebre, un dolor de cabeza, un malestar. Entonces, esas cosas hay que hablarlas porque es verdad. Pero no es que pasa con la vacuna, pasa con cualquiera. Yo recuerdo una vez un compañero, pero voy a hacer un paréntesis, cuando estaba en mis años rurales, de médico rural, un compañero mío tal vez esté viendo el webinar, y me dice, Cristian, me dice, me duele la garganta. Por favor, revíseme. Entonces le reviso la garganta y realmente las amígdalas estaban purulentas. Tenía una amigdalitis y le dolía, pues. Tenía pus, se veía todo. Entonces le decía, mira, aquí el tratamiento es penicilina y vas a estar mejor. Porque esto es una infección bacteriana, estreptococos, y bueno. Sin embargo, puede haber el riesgo de que tú seas alérgico a la penicilina. Y si eres alérgico a la penicilina, lo que voy a tener ahorita más bien es una emergencia médica, porque te voy a poner la penicilina y si eres alérgico, te va a dar un rash y te va a dar una anafilaxis, te puede coger un edema de glotis, puede estarte ahogando y después puede pasar a una anafilaxis. Entonces me decían, no, a mí ya me han puesto penicilinas, recién hace 2 semanas, bueno, muchas cosas. No, hay que hacer la prueba, sea aquí o sea intradérmica. Que no. Y entonces en un momento descuido que salí
a revisar el expediente, el enfermero ya se ha dejado convencer y le pone la penicilina. Entonces yo entro y digo, ¿qué pasó? Ya le puse, dice, la penicilina. Entonces le veo a mi compañera, a mi amiga, y dice, ya ves, dice, no me pasó nada. Ya me pusieron la penicilina. Y resulta que el rato que me está diciendo que ya se pone la penicilina, se comenzó a poner todo rubicundo, rosado, rojito. Todo estaba así rojo. Y ahí me comenzó a decir, me falta el aire, me falta el aire. Ese rato tuvimos que coger, ¿no es cierto? Ponerle intravenosa, un antihistamínico, ¿no es cierto? Casi se muere. Entonces, la misma penicilina que me sirve para salvar vidas, para quitar esas infecciones bacterianas, para tratar esa amigdalitis, le pudo matar a él. Ese es el mensaje. Entonces, cuando dicen que la vacuna a una persona en un país, en algún lado, le produjo tal cosa, sí debe ser. Pero porque a esa persona tiene algo en su organismo que no le permite aceptar adecuadamente esa vacuna y por esa razón, ¿qué es lo que tenemos que hacer a los pacientes inmunodeprimidos, autoinmunes, enfermedades crónicas, adultos mayores? Particularizar las vacunas. A los niños particularizar las vacunas. No le va a coger lo mismo y le va a poner que al inmunocompetente, al paciente de VIH, no le puedo poner lo mismo. No le puedo poner lo mismo al paciente de lupus que al paciente inmunocompetente, por favor. ¿Quién tiene que tomar esas decisiones? Las autoridades sanitarias. Entonces, por esa razón, y eso me metí un poco, porque claro, yo tengo muchos amigos a los que les aprecio profundamente y que son antivacunas. Y está bien su pensamiento, es respetable aunque no lo comparto, porque hay que poner puntos, ¿no es cierto? Hay que hablar con fundamento. Entonces, imagínense si es que yo fuera enemigo de las vacunas, la pandemia de viruela, entonces, que se sigan muriendo los millones y millones antes de 1980. Todas esas vidas se salvaron por esa vacuna. Entonces, hay que saber decir las cosas con sus pros y sus contras, de la manera como estamos diciéndolo ahorita, ¿no es cierto? Miren, hay otros medicamentos como Cidofovir y Brincidofovir. No hay datos de efectividad, aparentemente hay datos in vitro, se desconoce si hay beneficio en infección grave, pero de estos dos, Brincidofovir tiene un perfil de seguridad mejor que Cidofovir. No hay toxicidad renal en los pacientes que se tratan con citomegalovirus con Brincidofovir, que es algo positivo. Y a pesar que Brincidofovir no está autorizado por la EMA, sí lo está por la FDA. Aparentemente este Cidofovir es activo in vitro contra la viruela, pero tiene un perfil de nefrotoxicidad alto, lo que lo hace un poco inadecuado. Entonces miren, eso también tenemos. Sin embargo, de los medicamentos, este que ustedes ven aquí es el más adecuado en el caso que se necesitaría, ¿no? Tecovirimat, que tiene esas siglas ST246. ¿Qué es lo que hace? Bloquea la transmisión celular del virus con una inhibición de una proteína llamada P37, que es la proteína viral P37. Muy importante para la formación de la envoltura viral de la viruela del mono. Entonces, los estudios en animales han demostrado eficacia, seguridad y tolerabilidad. La EMA lo aprobó. Miren, importante en el 2022, contra la viruela símica y contra la viruela de las vacas en adultos y niños de menos de 13 kilogramos. Entonces, de estos medicamentos que hemos visto, este es el más adecuado. Hay otra que es inmunoglobulina vachinia. No hay muchos datos de efectividad. Aparentemente no presenta tantos beneficios. Se desconocen los beneficios en infección grave. Y se hablaba de un uso profiláctico en personas expuestas con inmunodeficiencias graves de las células T. Ahora ya cuando ya el paciente está diagnosticado y todo, debe irse al aislamiento, por supuesto que sí. El aislamiento debe continuarse hasta que las lesiones se hayan resuelto. Estas personas en el aislamiento deben evitar el contacto cercano con las personas, especialmente con inmunodeprimidos, hasta que desaparezcan las costras. ¿Recuerdan lo que hablamos, no es cierto? ¿Desde cuándo es contagiosa la persona? Desde que tiene las ampollas, es lo clásico, hasta que ya se cae la costra. Pero muchos dicen que posiblemente antes de aparecer el primer enantema, la primera vesícula, o sea, en el prodrómico, podría estar también la transmisión. Mucho cuidado con los inmunodeprimidos, con los pacientes crónicos, es decir, los pacientes de VIH, de diabetes, de cáncer. Lo mismo que hemos dicho en la pandemia de COVID-19, con ellos mucho cuidado, ellos son un grupo vulnerable. Y por eso cuando yo digo que hay que usar las mascarillas, si por último, como alguien me decía, vea mi doctor me decía,
A mí ya me da el COVID ya 5 veces y no ha podido conmigo. Bien, yo me alegro. Es unos anticuerpos súper poderosos. Y su papá, y su abuelito, y su esposo y sus hijos. Tal vez alguien no tiene ahí alguna enfermedad que sí, si tiene mi mamá, tiene. Cuídese. No por usted, por su mamá. Porque puede ser que en alguna de esas infecciones que a usted, chico súper poderoso, pudo enfrentar el virus, tal vez su mamá no. Entonces, si no lo hacen por ustedes mismos, por la gente que les rodea y por sus familiares. Monitoreo de personas que han estado expuestas. Claro, como habíamos hablado, ¿no es cierto? Monitoreo de los síntomas 21 días desde su última exposición. Hay que ver si tiene fiebre, escalofríos, linfadenopatías, ¿sí? Hay que controlar la temperatura 2 veces al día. Hay que estar pendientes de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si se desarrollan síntomas, hay que aislarse, comunicar. Si hay fiebre, sarpullido, comunicar al médico de cabecera. Igual si hay escalofríos, linfadenopatías. Controlar la temperatura que ya hemos dicho. Evaluar médicamente. Los asintomáticos podrían continuar con las actividades de rutina. Los contactos no deben donar sangre, ojo. No deben donar ni sangre, ni células, ni tejidos, ni leche materna, ni semen, ni órganos, mientras están bajo vigilancia de los síntomas, por todo lo que hemos hablado. Entonces, miren aquí, en el aislamiento, las personas que están infectadas, por supuesto, deben permanecer en su casa hasta que el exantema se resuelva, ya lo hemos dicho, evitar el contacto estrecho con personas de riesgo, por favor, mucho ojo con eso. Permanecer en su habitación. Uso personal de la ropa. Recuerden que también habíamos hablado de un contacto indirecto, entonces cuidado con compartir cepillos de dientes, la ropa. Eso es algo muy personalizado, toallas, ropas, utensilios, platos, vasos. Y evitar el contacto con inmunodeprimidos, ya lo hemos dicho. Estar alertas siempre. Usar el equipo de protección las personas que están en los hospitales. Reportar si hay fiebre o sarpullido. O si hubo contacto directo con otros pacientes que posiblemente estaban sospechosos. Recuerden que la transmisión requiere interacción cercana con el individuo, pero ya habíamos hablado que este mecanismo de persona a persona puede haberse mejorado. Entonces, no nos cuesta nada el equipo de protección personal en los hospitales, ¿no es cierto? Y para terminar, miren, aquí hicieron un estudio observacional retrospectivo de viruela del mono. Entonces, esto fueron en algunas ciudades, Liverpool, Londres, revisaron casos, ¿no es cierto?, desde el 15 de agosto del 2018 hasta el 2021. Con 7 pacientes. Es una cosa muy poquita, pequeñita, pero muy interesante, ¿no? De estos 7 pacientes, miren, 4 eran hombres, 3 mujeres. 3 adquirieron viruela del simio en Reino Unido. Un paciente era trabajador de la salud que adquirió el virus nosocomialmente. Miren, o sea, nosocomiales en el hospital. Y un paciente adquirió el virus en el extranjero, lo transmitió a un adulto y un niño dentro de su grupo familiar. Miren cómo van viendo las variables, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nomás trataron de ver en este estudio, no? La viremia, es decir, la cantidad de virus de la viruela del mono, la detección de ADN en el tracto respiratorio superior, el mal humor reactivo, abscesos con PCR positivo. Entonces, ¿qué nomás vieron respecto a esto? 5 pacientes pasaron más de 3 semanas aislados por una positividad prolongada de la PCR. Miren, entonces ahí nos resulta algo interesante como lo que alguna vez ocurrió con COVID, ¿no? Que seguían a veces PCRs positivas, positivas, o IgMs positivas, positivas por 5 meses. Entonces el señor ya creo que vivía en su cuarto 5 meses hasta que alguien me llamó y me dice, sigue saliendo la IgM, sí, pero no, el paciente ya no está contagiado. Y entonces, ¿por qué sale la IgM? Porque es un falso positivo, porque el señor tiene artritis. Y el autoanticuerpo factor reumatoideo se puede disfrazar de IgM. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber interpretar. Entonces nos falta un montón de cosas a hablar de PCRs de viruela del mono. 3 pacientes fueron tratados con brincidofovir, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado? Todos los cuales desarrollaron enzimas hepáticas elevadas. Por eso suspenden el tratamiento, miren. Un paciente fue tratado con tecovirimat, que era lo que les decía que era el más eficiente, ¿no es cierto? Y no experimentó efectos adversos. Eso quiere decir que es verdad que de los medicamentos que podrían utilizarse, tecovirimat es el más propicio. Tuvo una duración más corta de excreción viral y enfermedad.
en comparación con los otros 6 pacientes. Entonces eso nos afianza lo que acabamos de hacer y de decir. Un paciente experimentó una recaída leve 6 semanas después del alta hospitalaria. Entonces, aquí interpretación con este estudio que la viruela del simio plantea muchos desafíos para los sistemas de atención de salud. Hay esta parte del desprendimiento prolongado de ADN viral del tracto respiratorio superior después de la resolución de la lesión cutánea desafió la guía actual de prevención y control de infecciones. Esta es una parte que también nadie nos ha dicho. Claro. Claro, porque uno dice ya una vez que hay la resolución de la lesión cutánea, ya todo debería estar bien. Pero no, resulta que el ADN viral en el tracto respiratorio superior sigue positivo. ¿Qué hacemos? ¿Será que eso es lo que está sucediendo con COVID actualmente? Y eso es lo que puede pasar. Muchas personas que se contagiaron de COVID produjeron, como el receptor ECA está en todas partes, en el hígado, en el intestino, en el intestino tuvieron tantos receptores ECA que sigue la reserva viral de COVID, de virus de SARS-CoV-2. Entonces viene otro patógeno, ingresa al organismo, activa esa reserva viral con proteínas inmunitarias y ¡plum!, desencadena una hepatitis. Eso se llama cinética viral. Eso nos deberían dar en los pregrados, en los posgrados, en las universidades. Esto nos deberían enseñar. O sea, hay una necesidad urgente de analizar todo esto, mis queridos amigos. Entonces, el valor añadido del estudio, bueno, hay toda esta enfermedad infecciosa nos muestra casos retrospectivos, las transmisiones nosocomiales, domésticas de la viruela, la forma de utilizar los antivirales, los beneficios que podríamos tener con esto, las viremias prolongadas, la diseminación viral. ¿Qué pasa con la relación de la formación de la costra, si es que ya hay dejo realmente de infectar o no? ¿Y por qué el ADN se puede estar positivizando después de esto? Tantas cosas que tenemos todavía, ¿no es cierto? Implicaciones de la evidencia, pues es una amenaza emergente para la salud mundial, pues se está propagando, ¿no es cierto? Y aunque no se han establecido estrategias óptimas de control, nuestros datos sugieren que el brincidofovir tiene poca eficacia, eso sí es comprobado, pero tecovirimat sí tiene efectos benéficos. Las implicaciones para el control de infecciones de la excreción viral del tracto respiratorio superior deben considerarse en los futuros brotes. Eso es algo que hemos dicho categóricamente. Y muy bien, para concluir este lindo tema, pues entramos a la parte final, que es cómo prevenir. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Evitar el contacto con animales que puedan albergar el virus, por supuesto. Si vamos a tener más cuidado, ¿no es cierto? Si viajan a algún lugar, al bosque, a lugares donde estén estos animales, mucho cuidado, ¿no es cierto? Evitar el contacto también con materiales que han estado en contacto con este animal enfermo, por supuesto. Aislar a los pacientes infectados de otros que pueden estar en riesgo, sí. Y esto, lavado de manos, higiene de manos. Como venía un científico alguna vez, vino acá y dijo, hay 10 razones para contagiarse, y es justo esto, ¿no es cierto? Nuestras manitos, nuestros deditos tienen todo ahí, toda la microbiota que ustedes podrían encontrar. Entonces, higiene de manos, lavado de manos, agua, jabón y desinfectantes a base de alcohol, algo que la pandemia COVID-19 nos enseñó. Utilizar el equipo de protección personal, por favor, en los hospitales, obligatoriamente, y en la vida diaria, mascarilla. Vacunación contra la viruela proporciona, sí, si es que fuera el caso, y personas mayores de 40 a 50 años suelen estar protegidas. Las vacunas se dejaron de aplicar en la década de los 70. Pienso que ha sido realmente muy, muy provechoso. Yo agradezco mucho nuevamente a Naem y a Natalia Herrera por la oportunidad. Espero que este webinar haya sido de su agrado, hayan podido aprender muchas cosas. Espero no haberles cansado mucho. Siempre intento hacer las presentaciones muy didácticas, muy pedagógicas y sobre todo contándoles los casos prácticos de la vida real de lo que ustedes tienen que enfrentarse. Entonces, realmente para mí es un placer. Espero que hayan aprendido y sobre todo hayan visto que las cosas en medicina no son a rajatabla así cuadradas. 2 por 2 es 4, no es así. Las cosas en medicina van variando muchas de las veces y tenemos que estar los profesionales de salud, todos los que hacemos salud, porque la salud no solo lo hacen los médicos,
La salud lo hace los médicos, las enfermeras, los licenciados en laboratorio, los licenciados en tecnología, los licenciados en imagen, los licenciados en fisioterapia, los auxiliares, los mensajeros, los camilleros, los paramédicos, todos, todos somos salud. Entonces, por esa razón es importante que podamos tener la visión clara de lo que nos estamos enfrentando, ¿sí? Entonces, es muy importante que hayan receptado todo esto y yo espero de corazón que les haya gustado y hayan aprendido mucho. Y claro, si hay alguna pregunta, pues encantado, siempre a las órdenes y si está por ahí Nati, pues le dejo con Nati, que nuevamente le agradezco a usted y a Naem por la gran oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc, por su explicación, por su ponencia. Un tema súper interesante, como estamos acostumbrados a todas sus ponencias, pues siempre hay cosas que aún nos falta investigar, que nos falta por conocer, y estamos para eso en este tipo de eventos de jornadas académicas, ¿sí? Y claro, por supuesto, tenemos preguntas de las personas que están conectadas, otras me han preguntado por interno, y vamos a hacerlo. Entonces, tenemos de Yomaira, tenemos, ¿existe factor predisponente para que una persona tenga complicación grave a la vacuna o es aleatorio? Lo primero, Yomi, es que el paciente que vaya a ser vacunado, si es que está dentro del grupo de vulnerabilidad, como por ejemplo adulto mayor, paciente inmunodeprimido o paciente con enfermedad crónica, diabetes, cáncer, ellos pueden tener una mala reacción a la vacuna. Por esa razón, enfaticé mucho y es muy buena tu pregunta en que, igual que hemos hecho con vacunación de COVID-19, se debe particularizar los pacientes. Si hay algún paciente que está dentro de este grupo vulnerable, él debe investigarse 2 veces, pensarse 2 veces si esta vacuna le puede o no hacer un beneficio antes que algo grave, porque si es que vemos que los efectos adversos son más que los beneficios, entonces en esas personas estaría más bien recomendado no vacunar o utilizar otro tipo de vacuna, como por ejemplo se está haciendo con los pacientes inmunodeprimidos de COVID, RNA mensajero. A ellos es mejor ponerles vacunas RNA mensajero. Entonces, la condición es vulnerabilidades, pacientes vulnerables, ellos sí pueden hacer algún tipo de reacción ya más grave a las vacunas. Muchísimas gracias. Tenemos una manito alzada del licenciado Jorge López. Si puede abrir su micrófono o leemos por el chat, como usted desee. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Aquí está, para el doctor. En su larga experiencia en medicina y como médico que estuvo en el Oriente, claro, ¿algún día encontró algún caso similar en el Oriente ecuatoriano? Qué buena pregunta. Miren, yo estuve en un lugar que es muy icónico, histórico de Ecuador y se llama Lorocache. No sé si han escuchado este lugar. Para llegar ahí, lo primero es que tenemos que coger un bus desde Quito e irnos a esa tierra bonita de la Shell, que es cerca del Puyo, unas 4 horas, 5 horas, ¿no es cierto? Y ahí en la Shell no queda el Orocache. Ahí en la Shell cogemos el avión al Orocache y ese avión se demora una hora dentro, ¿no es cierto? Ahí estuve en el año 2003 hasta el 2006. Y en esos pacientes, especialmente en los aborígenes, hay unas enfermedades que ustedes no tienen idea. Hay cosas que en ese entonces, claro, como yo era recién rural, no tenía tampoco tanta experticia como, tampoco la tengo ahora, ¿no? Pero intentamos siempre seguir estudiando. Pero en ese entonces teníamos muchas lesiones, ¿no? Muchas lesiones de ampollosas, ¿sí? Muchos de ellos eran impétigos, eran piodermitis, pero hubo un paciente que alguna vez tenía esta secuencia de lo que les conté, que tenía el enantema en lengua, que luego se hacía unas manchitas y luego comenzó a hacer como bolitas redondas, ¿no es cierto? Las máculas, las pústulas y la costra hasta la erupción resuelta. Entonces, solito se curó. Claro, y nosotros le dimos para el prurito, antihistamínicos, lociones para que no se dañe, que no se aplaste, le indicamos. Y resultó bien. Sigue vivo todavía. ¿Habrá sido eso? Muy buena pregunta. Tendría que buscarlo en esos rincones grandes del oriente que se llama la Ribera y preguntarle cómo está ahora, ¿no es cierto? Hacer una prueba eh, molecular para ver qué es lo que sucedió. Pero tuve un caso muy similar, pero te cuento hace muchos años, hace 20 años casi, en el 2003. Listo, muchas gracias. Tenemos otra preguntita que por interno
hicieron. Según su experiencia, este virus se va a propagar más, vamos a tener una mayor número de casos. ¿Tenemos que preocuparnos? Ya, sí va a haber más casos, sí, ténganlo por seguro que sí, pero no a nivel de pandemia. Recuerden que una cosa son brotes. Brotes es cuando tienes una cantidad de casos que están incrementándose, pero en lugares geográficos particulares, ¿no es cierto? Cuando ya es endemia, es como lo que va a quedar COVID, virus SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Es un virus que va a permanecer, digamos así, ¿no? Pero en este momento, para hablar de pandemia, es cuando ya hay una estadística significativamente alta a nivel mundial. Y eso no lo hay con viruela del mono, pero sí van a haber más casos, más brotes en diferentes países. Y como les dije, es importante no preocuparse, ¿no? Pero tampoco despreocuparse, es decir, hay que prevenir cualquier cosa. Entonces hay que utilizar mascarilla, hay que lavarse las manos. Cuando viajen, cuando estén en su fin de semana y se vayan con su familia a otro lugar, se vayan al oriente, se vayan al bosque, tengan mucho cuidado de todas las recomendaciones que hemos dado, especialmente con los animalitos, porque ellos son los que están ahorita en este eslabón perdido de la zoonosis. Ellos son los que nos están haciendo esta situación y por eso los casos están siendo importados, por eso los casos no necesitamos irnos a África y tenemos estos brotes en diferentes lugares. Entonces, la prevención, lavado de manos, la higiene, ¿no es cierto? El uso de alcohol es importante y seguir en eso, porque es preferible prevenir. Recuerden que en la parte oriental, y ahí hablo de China, ¿no? Ellos nos dicen que nosotros los occidentales somos médicos muy hechos al diagnóstico. O sea que analizamos el caso clínico y decimos, usted tiene esto, y está bien, dice. Pero ¿saben lo que les falta a ustedes? Porque yo tengo muchos amigos que quizás están viendo este webinar, que son de allá de China y me dicen, ¿sabes lo que les falta a ustedes? Pero no te enojarás, me dice Cristian. A ustedes, a los occidentales, les falta mucho la prevención. Ustedes no son buenos para prevención. Disculpa que te diga así, me dijeron. Ustedes no son buenos para prevención, por eso yo de ellos aprendí eso. Y eso les transmito a ustedes. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta que nos hacen por interno es, clínicamente, exámenes de laboratorio que nosotros podamos hacer, seguimiento de estos pacientes, ¿ameritaría, no ameritaría? ¿Vemos algún cambio en algún parámetro bioquímico? Por el momento, tenemos biometrías hemáticas que pueden aparecer desde normales hasta cierto grado de leucopenia. ¿Sí? No se ha visto anemia y las plaquetas están desde normales a ligeramente bajas, una trombocitopenia leve. Generalmente, la mayoría de los virus, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, parvovirus o tenemos otro tipo de entidades virológicas, pues generalmente nos dan biometrías normales. Y muchos de los virus que hemos analizado también nos dan ciertas leucopenias. Entonces, dependiendo del grado de la inmunidad y todo, hay estos cambios muy leves en la biometría hemática. Y en la química, pues, las PCRs, proteína C reactiva, está generalmente en menos de 0.5 miligramos por decilitro. La procalcitonina, al ser un virus, está en ese rango de 0,05, que es el rango que tenemos, el rango superior, digamos, de la proteína, de la procalcitonina normal, hasta aproximadamente 1. Y las interleuquinas 6 generalmente están en menos de 20, que son datos que utilizamos con esta tríada bien interesante de PCR y procalcitonina. Muchas gracias, Doc. No sé si dentro de los participantes tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono. Voy a leer los mensajitos. Excelente, muy claro su ponencia. Cecibel María Mestanza. Yami Mera, excelente siempre, doctor. Sofi Mina, excelente presentación, doctor. Un saludo. Cristian Guski, gracias por la información, doctor Cristian. Yesenia Ontaneda, excelente como siempre, doctor. Jorge ya nos hizo la pregunta. Y qué bello Lorocachi nos dice. 48 Sangay. Sí, qué bonito ver tantas personas, muchos de ellos que les he conocido en la vida militar, en la vida civil, en la vida hospitalaria, y a lo largo del tiempo se van aprendiendo cosas, ¿no? Y como yo tengo muchos maestros que ahora ya están un poquito ya con más añitos que yo, pues me decían que el conocimiento es importante, no cuando yo me lo retenga para mí, sino cuando yo les pueda algo brindar a ustedes, porque ahí
si alguna vez ya no estamos, ¿no es cierto? Porque a todos nos va a tocar ir en algún momento, ese conocimiento quizás si se quedó en alguna mente brillante como la de cada uno de ustedes, pues ahí resurgirá y ahí no morirá. Entonces eso es lo que tratamos de hacer con cada presentación. Muchas gracias, excelente. La doctora Hipatia Falconi, con gusto puede abrir su micrófono. Doctorita Herrera, buenas noches. La doctora Hipatia Falconi está conmigo. Soy la doctora Raquel Toapanta. ¿Cómo le va, Una doctora? pregunta para el doctor López, Cristian López. Primeramente lo felicito, me alegro. Es la segunda conferencia que escucho de él y me agrada mucho. Una preguntita. Yo soy una mujer de 68 años. Bueno, él conversó algo del Oriente y algún rato le compartiré toda mi vivencia de Bahía de Caracas en los años 60, cuando comprábamos el agua a carga de burro, mi doctor López. Ya. Una preguntita. Yo ya estoy en 68 años. Nosotros en nuestra época no nos vacunaron de nada, porque a mí me dio varicela, sarampión, me dio las paperas y todo eso. Respecto a las vacunas que usted habla ahora de 40 a 50 años, yo todavía hago laboratorio. Respecto a esta viruela del mono, ¿qué riesgo tenemos o tenemos que aplicar esta vacuna mismo obligatoriamente? O tener las precauciones que tuvimos en el COVID-19, lógico, que más o menos entiendo que es lo mismo, las mismas precauciones. ¿Cómo me podría usted orientar? Claro que sí. Primero hay que ver si en algún momento le pusieron la vacuna de la viruela. Es muy posible que sí, mi querida amiga. Es muy posible que le hayan puesto la vacuna de la viruela y depende del estado inmunológico de cada persona, esos anticuerpos pueden persistir durante décadas. Ahora, si es que no le pusieron eso, claro, estaría en el grupo de personas que no tienen creación de anticuerpos por esa variola humana. Entonces, ahí viene lo que hemos recalcado tanto, ¿no es cierto? Hay que usar las medidas de prevención tal y como lo hicimos con el COVID-19. Le puedo decir, mi doctor, que cuando yo estaba en el año 65, 66, que era quinto o sexto grado de escuela, algo el Ministerio de Salud fue a vacunarnos, pero bueno, usted está demasiado joven para mí. Era un tipo de vacuna que nos pinchaban muy continuamente. O sea, nos hacían como punzadas. Yo me acuerdo eso. No sé qué vacuna sería, ¿no? Yo le hablo del año 65. Claro, claro. Bueno, primero gracias por esa consideración de decir que estoy joven. Muchas gracias. Eso significa mucho porque la mayoría de personas siempre son mis alumnos y más bien me ven como un papá a veces que les aconseja. Pero claro, no sabríamos realmente si es que le pusieron mi querida amiga, pero para prevenir cualquier cosa es lo mejor, y mucho más si es que es personal, colega de salud, utilizar las medidas. Porque, como me preguntaron hace unos 5 minutos, sí va a haber más brotes de esto. No va a llegar a ser pandemia, pero vamos a tener casos y ustedes saben que en los hospitales nosotros sí nos acercamos al paciente. Bueno, tanto el médico cuando le examina como el profesional cuando le va a sacar sangre o le va a poner un suero, va a tener contacto con el paciente. Entonces, por favor, ahí el equipo de protección personal no nos cuesta nada y nos salva vidas. Claro. Otra preguntita, mi doctor. ¿Usted tiene conocimiento que ya están aquí los reactivos o pruebas específicamente del PCR para esta viruela del mono? ¿Con qué especificidad y sensibilidad? ¿Ya está? ¿Tiene conocimiento? Aparentemente el Ministerio de Salud ha hecho los acercamientos necesarios, pero como le digo, aparentemente del paciente que se reportó en Ecuador sospechoso de viruela del mono, la PCR salió negativa. Sí, eso quiere decir que esos reactivos ya estuvieron aquí en Ecuador, pero no sé si fueron simplemente importados por ese caso o ya lo tienen como un stock propio ya de nuestro país. Ahora, hay una cosa importante que yo siempre recalco en esto, ¿no? Realmente si es que nosotros tenemos un paciente que tiene fiebre, que tiene esta caracterización dermatológica de enantema, mácula, pápula, costra y todo lo que vimos, y tiene ganglios,
y me sale la PCR negativa, entonces yo ya sé lo que es. O sea, eso puede ser Claro. un falso negativo. Tengamos mucho cuidado. Recuerden que en COVID no sucedió eso, ¿no? El paciente Exacto. estaba con 40, estaba desaturando 70% de oxígeno, estaba con los campos pulmonares velados, todo infiltrados, y resulta que la PCR negativa. ¿A quién le creo yo ahí? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los sustratos originales con los que se hicieron la viruela del mono fueron para la viruela del mono clásico, la que habíamos hablado, ¿no es cierto? Sin embargo, este virus ya ha mutado y entonces no sé si es que las personas de las casas comerciales ya han actualizado esos sustratos para las nuevas mutaciones que tiene el virus de la viruela símica actual. Entonces, siempre la correlación entre la clínica y el laboratorio, esa es la clave. Muy amable, mi doctor. Excelente la explicación y mucha felicidad. Y Gracias, éxito. encantado. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos por concluir. Muchísimas gracias a todos los participantes. Les informamos que en 8 días hábiles estarán enviados sus certificados, que les va a servir a ustedes como su formación profesional extracurricular a los que son estudiantes. Y pues bueno, la idea es siempre estarnos actualizando a la vanguardia del conocimiento en pro de la salud de nuestros pacientes. Lucía Velastegui, gracias doctor, muy interesante como siempre, excelentes sus conferencias. Y qué bueno que a Cecibel, Lucy le consiguieron el link porque me estaba justo escribiendo que no sabía cómo ingresar al webinar y ya justo estamos empezando, pero qué bueno, me alegro que le haya podido ayudar Nati. sí, ya no, me escribió y le inmediatamente ingresó. Cecibel, la verdad es muy bueno estar actualizado a los conocimientos. Gracias por este tipo de capacitaciones. Muchísimas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias. Una vez más, por permitirnos llegar y ampliar un poco el conocimiento. Su experiencia, doctor, nos ayuda muchísimo y pues bueno, estaremos aquí pendientes por nuevos temas. Seguiremos en este proceso de capacitaciones, de actualización y un gusto poder contar con su presencia. Muchísimas gracias. Nuevamente, mis saludos para Nati Herrera y todo su equipo de trabajo de NAEN. Excelente siempre todo el trabajo que hacen. Gracias por la invitación. Gracias a todo el selecto público que se ha hecho partícipe este día. Espero que les haya servido. Estoy siempre a las órdenes. Gracias a todos por sus preguntas y a todos los buenos amigos que nos conocemos, que les vaya bien. Un abrazo, cuídense mucho, siempre prevengan todo para que su salud integral y la de los suyos esté siempre en buenas condiciones. Un abrazo a la distancia, me despido, hasta pronto y a las órdenes siempre. Bendiciones. Muchas gracias. Hemos concluido. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias con todos.